Bienvenidos y bienvenidas a Divagando en Viñetas, tu podcast de historietas. Soy tu presentador, Yanko Super, y conmigo se encuentra el impertérrito Bruno Pino. ¿Qué tal la gente? Aquí en Chile un nuevo Mino, capítulo de Divagando en Viñetas, después del gran éxito que tuvimos con la grabación del podcast en vivo. Pues, ayer fue, pues. Sí, bueno, la weá buena, weón, estuvo increíble, weón. Especialmente cuando pasó eso, ¿te acordáis? Y luego lo otro, y cuando este traductor hizo. Sí, buena, weón, pena increíble. nomás que el aforo de 200 personas no alcanzó, pero bueno, son detalles. Sí, cosas que pasan nomás. Recuerdo que había un cabro que intentó entrar, pero estaba tan lleno que le dijeron, mira, entre medio de ese átomo, y causó una reacción nuclear de historieta que, bueno, apareció en las noticias, pues yo creo que ya la gente debería estar viendo. ¿Qué habla? No, pero estuvo increíble, explicado. El evento del año, la verdad. Segunda Navidad, como le llaman. Estuvo bueno, ahora se viene un periodo de altas reseñas chilenas por todas las cosas de FICPO. Efectivamente, todas las cosas que sacaron. Puta, estuvo bueno, man. Y se vienen eventos, sin ir más lejos, yo creo que sería bueno anunciar el Salón de la Historieta que se viene ahora en diciembre, si no me equivoco. Tal cual, se viene un segundo salón en Santiago de la historieta, para ser exactos, el 13 al 15 de diciembre. 13 15 de diciembre, Salón de la Historieta en Santiago. Sí, yo voy a andar Yo por voy a intentar ahí. ir. Ojalá. Pues. Estaría bueno. Yo voy a ir, voy a estar moderando algunas mesas y tengo que ir porque justo el 14 de diciembre es la grabación de Mis Queridos Cuartos Medios. Pero eso es temprano, así que yo creo que voy a alcanzar a estar igual ahí bien. Porque es de 10 a 8, 10 de la mañana a 8 de la noche. Igual harto ratito ahí en el Open Kennedy. Open Kennedy. You know? Famoso el Open Kennedy. No, pero si este fin de año ha estado cargado de cosas. Y lo más importante, creo yo, que es que volvió Chile en Viñetas, Gloria y Majestad. O sea, Divagando en Viñetas, perdón. ¡Chuta! No es que me quiera apoderar de esto, pero... No, el ego. Ahora, no sé si se han dado cuenta, queridos oyentes, pero yo ya hablo menos porque en verdad Bruno me tiene amenazado con una pistola. Y se no, que hablen los vídeos, ¿no? Se ocurra hablar de Mampato. Oye, hoy pero día sí, tenemos, por primera vez, nos vamos a internacionalizar. Sí, pues nos pegamos el salto, ¿ah? Ven, para que vean que... Porque somos cuicos, pero somos cuicos de los buenos. Sí, pues nos pegamos alguien que ya es medio de la casa, ha sido editado en Chile, estuvo en Chile el 2023, si no me equivoco, en 2 ocasiones, probablemente va a estar de nuevo. Y tiene obras con autores chilenos también, como Gonzalo Martínez. Exactamente. Y yo creo también marcar, además del hecho de que sea nuestro primer invitado internacional, que es un pequeño hito en nuestro pequeño podcast, que es el primer guionista puro que entrevistamos, porque siempre hemos entrevistado o dibujantes o autores integrales que son guionistas y dibujantes, que está bien, está genial, pero igual es bacán ver la perspectiva de alguien que solo hace guiones, alguien que solamente se va de la parte literaria, por así decirlo, y que después eso es reinterpretado por otra persona. Creo que va a ser súper interesante hablar de ese tema, creo yo. Claro, como y que además falta un poco esa perspectiva solo desde la escritura. Y además que es autor de novelas también. O sea, no hace solo guión de cómics, sino que escribe novelas, literatura más tradicional. Me da risa que nosotros siempre hablamos como, ¿quién será? Y aparece el nombre en la descripción, la foto, todo. La foto, la cagó, güey, así como si fuera la media noticia. ¿Quién será la persona de... Con ustedes, Frank Miller? No, con ustedes, el grande, el increíble, el único Rodolfo Santulo. Menos facho que Frank Miller, sin duda. Y mucho mejor guionista, diría que la gente me odie. No, un grande de Santulo. De hecho, nosotros cuando le preguntamos teníamos miedo porque sabemos que Santulo igual tiene un renombre, me decía una empresa extranjera. No sabemos si nos iba a pescar un pequeño podcast chileno. Y Santulo, con toda la bondad y buena onda del mundo, dijo: sí, démosle nomás. Así que no, genial. Muchísimas gracias. Bueno, ahí lo vamos a decir cuando lo hagamos entrar, pero un grande Santulo. De hecho, ahí puedo preguntarle cuáles han sido todas sus obras, su trayectoria, etcétera, etcétera. Para quienes no sepan, es un guionista uruguayo que hace poco acá en Chile es conocido por El Dormilón, que fue publicado por la editorial Antu, junto con el dibujo de Carlos Saón. Así que bueno, sin más preámbulos. Y además, espérame, que además también publicó en Chile con Planeta Bajo el ala del cóndor, con Gonzalo Martínez. Tienes toda la razón, con Gonzalo Martínez, toda la razón. Así que ya es parte de la casa, diría yo. Sí. Ya es parte de Chile, parte de la industria chilena, me atrevería a decir. Sin más preámbulos, con ustedes, el grande Rodolfo Santulo. Hola. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Yanko? ¿Cómo andás? Bien, ¿y tú cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Porque tengo acá una tormenta tremenda, no sé si se escuchan la lluvia o me escuchan a mí nomás.
Te escuchamos a ti, te escuchamos bien. Bienvenido a Divagando en Viñetas, Rodolfo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Por favor, un placer. Muchas gracias a ustedes. Quiero que sepas que eres el primer invitado internacional de este podcast. Llevamos una temporada entera y primera vez que nos atrevemos a traer a alguien de fuera de, más al otro lado de la cordillera, ¿no? De fuera de Chile. Así que muchísimas gracias por ser el representante directo desde Uruguay. Qué honor, qué honor. Espero que esto no los haga cambiar de idea y no inviten nunca más a nadie fuera de Chile. Esperemos que no. No, no creo. Y te cuento un poco para que sepas cómo es el ritmo del programa. Más que una entrevista, la idea es que sea una conversación distendida, que puedas explayarte, te vayas, literalmente que divagues en viñetas. Ojalá que no te falten las palabras. Así que si piensas que estás hablando mucho, sigue hablando nomás. Nosotros felices, mucho más. Sí, Así y que lo ese otro es es que está en diferido, va a salir en un par de semanas, así que no estamos en vivo por si acaso, tampoco hay imagen. Perfecto. Solo va a ser audio eso. Así que eso, muchísimas gracias por aceptar la invitación, Rodolfo. Y siempre partimos con un par de preguntas tipo, que son preguntas directo al callo, ¿no? Que es, ¿qué es el cómic para ti, Rodolfo? Este medio. Es el cómic para mí. Sí. Bueno, a ver, en general tendría que decir, o sea, siendo amplio, que es una forma de expresarme. Con el paso del tiempo y los años que vengo practicando distintas formas de expresarme, diría que es mi forma favorita de expresarme. Yo no sé si ustedes saben que yo también escribo narrativa y también escribo cine y televisión. Y de todas esas variantes es la historieta para mí la que más disfruto. Creo que tiene como el balance perfecto entre el trabajo colaborativo y al mismo tiempo personal. Me parece que la narrativa es completamente en solitario, ¿no? Uno escribe una novela y está solo con la hoja en blanco, y aunque eventualmente capaz que aparece algún editor, hay alguna interacción, en general sos vos solo con el papel. Y en el caso del audiovisual es el otro extremo. Formás parte de una creación tan colectiva que muchas veces termina siendo hasta difuso cuánto de tu guión queda en lo que se termina filmando. Y contra todo eso, la historieta para mí tiene como el balance ideal para contar una historia, donde cuento la historia que quiero, pero no la cuento solo, sino que la cuento respaldado por alguien que me permite contarla mejor de lo que haría yo en solitario. Y ni te cuento yo dibujando, que no sé dibujar absolutamente nada. Entonces, resumiendo, diría eso, que para mí el cómic o la historieta es la mejor manera que he encontrado en más de 20 años trabajando de contar una historia. Y esa apreciación que tienes, que claro, desde el creador, ¿tú crees que los lectores perciben este balance perfecto? Es una muy buena pregunta. Me gustaría creer que sí. Te diría que a veces yo siento que sí se logra. A veces lo siento cuando yo envío los guiones y veo el dibujo que vuelve y causa en mí las sensaciones que yo pretendía que causara el guión. Onda, si quería emocionar y de repente me vuelven las páginas y me emociono, o si me quería reír y vuelven las páginas y me río, ¿no? Ahí me da la impresión de que sí se está logrando, de que esa colaboración es más que la suma de las partes, ¿no? Que realmente logramos, Matías Vergara, un dibujante gran amigo, dibujante con el que yo trabajé mucho tiempo acá en Uruguay, siempre dice que el guión y el dibujo cuando funciona se tiene que dar como una perfecta alquimia, donde realmente no notes quién está escribiendo y quién está dibujando. Cuando ocurre eso, ahí yo estoy convencido de que estás logrando algo que no lograrías de otra manera. ¿Siempre ocurre eso? Y no, claro que no. Me parece que hay veces que eso no sale, no funciona. Porque es natural, no vas a hacer el álbum negro de Metallica cada vez que grabes un disco. O sea, siempre va a haber discos mejores y discos peores, siempre va a haber colaboraciones mejores y colaboraciones no tan buenas. Sí me parece que cuando se da una colaboración guionista-dibujante que se continúa en el tiempo, y ya desde el principio vos sentías que ahí había algo, cuanto más colaborás, mejor va saliendo. Y es así que yo creo que, no sé, con el otro Vergara, con Marcos Vergara, que es argentino, que llevamos como 8 libros juntos, y a mí me da la impresión que en general salen bien y los últimos salen increíblemente bien. Entonces me parece que es como con las relaciones, ¿no? O sea, cuanto más te conoces, más confianza generás, más aprendés a trabajar con el otro y mejor va a salir.
Perfecto. Una cosa que me llama al tiro la atención es que, bueno, al menos en este programa hemos entrevistado a mucha gente que es dibujante o que es autor integral, ¿no? Que dibuja y guioniza pero para sí mismo. Me cabe un poco la duda, ¿cómo es el trabajo de solo guionizar? ¿En qué se diferencia no tener la parte gráfica pensada inmediatamente, sino que delegársela a alguien más y tú ocuparte totalmente del tema guión, de las letras? ¿Cómo es las expectativas que tienes tal vez? Porque como tú mismo decías, es una alquimia, ¿no? Yo creo que tú metes algo a la olla, por así decirlo, y no sabes qué va a salir porque está la influencia del artista gráfico, ¿no? ¿Cómo ves tú esa relación de ser guionista de historietas específicamente? Bueno, cuando sale mejor es cuando el dibujo supera cualquier cosa que yo podía haber imaginado. O sea, ahí es cuando vos decís, apa, esto era lo que tenía que pasar. Después, en general, yo visualizo la historieta en mi cabeza, no es que no hay una parte visual. Y si bien yo no soy de escribir guiones demasiado detallados, hay un ejemplo de lo contrario que es Alan Moore, que lejos estoy de compararme en ningún estilo, pero sí puedo decir que yo no voy en ese estilo. Alan Moore es el de la viñeta tremendamente detallada, el ángulo en el que los personajes están sentados, qué tienen puesto, qué se ve en segundo plano, qué se ve más atrás en el fondo, qué hay reflejado en la ventana, porque él lo visualiza como con una especie de nivel de detalle que a mí no me interesa porque yo no entiendo la historieta de esa manera. A mí me parece que el día de mañana, si se inventa una inteligencia artificial que pueda poner en imágenes lo que Alan Moore imagina, Alan Moore va a estar contentísimo. En cambio yo no. Yo visualizo que quiero contar una historia y esa historia tiene imágenes. Ahora, también quiero ver qué hace el dibujante con eso. Quiero que el dibujante aporte a esa historia. Entonces, si bien yo detallo qué pasa en cada viñeta, onda, el hombre está parado frente a la puerta, por decir algo, es verdad que me concentro mucho más en la trama, en el plot, en los diálogos, en el desarrollo de los personajes, que ponerme a detallar cómo es la puerta, cómo está vestido el hombre. Por supuesto que si hay elementos que son necesarios para la historia, los voy a detallar. Si el hombre tiene puesto un chaleco antibalas porque le van a pegar un escopetazo y no lo va a matar, yo detallo que tiene puesto un chaleco antibalas. O si la puerta es una construcción medieval porque está frente a un castillo, también lo voy a decir. Ahora, no voy a decir probablemente el ángulo, no voy a decir el plano. Si no tiene ninguna relevancia para la historia, yo no marco esas cosas. Sí, si va a sacar un cuchillo del bolsillo, pongo plano detalle a la mano, porque me parece lógico a la hora de mostrarle al lector lo que quiero mostrarle. Ahora, si eso no es así de puntual, yo no detallo esos aspectos visuales. Sí trabajo el ritmo de la página. Me gusta mucho decidir cuál es el último cuadro, porque no creo que eso sea una cuestión aleatoria o que se pueda dejar librado. Para mí la propia página es en sí misma una unidad narrativa. Y como tal, cuando vos girás la página tenés que aprovechar ese giro de página. Entonces, por ejemplo, esto es una cosa que he dicho en un montón de talleres de guión, pero me parece que sirve para ilustrar el punto. Si va a haber un personaje que sale de su casa, que no salga a la mitad de la página, que salga de su casa en el último cuadro. Y si de ahí va a ir a París, yo doy vuelta a la página y el tipo está parado al lado de la Torre Eiffel, yo lector, entiendo que entre que salió de la casa, se tomó un taxi, se fue al aeropuerto, voló hasta París y ahora está frente a, ¿entendés? Solamente girando la página. En cambio, si yo hago eso a la mitad de la página, estoy perdiendo una elipsis natural que tiene el girar la página, que no quiero perder, me parece que es un desperdicio perder esa elipsis. Por tanto, esas cosas sí las detallo. ¿Dónde termina la página? Ahora, si te escribo un guión donde la página tiene, 6 viñetas, y vos, Yanko, me decís, che, yo la visualizo en 4. No pasa nada, hagámosla en 4. Vos decís que lo que yo puse en 6 vos lo querés contar en 4 porque te parece mejor, más rápido, más lento. Perfecto, lo hacemos, ningún drama. Si vos me decís quiero cambiar la última, lo conversaríamos porque te explicaría esto mismo que acabo de decir. Ahora, si la última es la misma, pero vos hiciste 3 en vez de 7, me parece genial. Y en ese sentido, como con los distintos medios que hay para leer historieta, tú cuando piensas en la última viñeta, ¿la piensas de una o de 2 páginas? No sé si me explico. En el fondo, como el libro es así, bueno, no se está viendo esto, pero como uno cuando abre un libro se ven 2 páginas, sí. La final es de la página que está a tu derecha. Pero ahora con los ebook, bueno, no sé si incursionado en Webtoon y cosas así, pero como que esa última cambia, ¿no? Y no es siempre la misma última que uno a lo mejor visualiza a la hora de crear un libro tradicional. ¿Cómo juegas con eso? ¿Va a ser ejercicio? Y es cierto que incluso si vos abrís un libro, la última viñeta de la página impar
no es que genera mucho suspenso porque la página par la estoy viendo de inmediato. Claro. Y muchas veces vos calculás capaz que esa página va a ir de un lado y después hay una página de cortesía y todo el orden se te cambió. Sí. Por tanto, en realidad no, yo no tomo en cuenta eso. Yo tomo en cuenta cada página como una unidad narrativa. Incluso cuando es para lectura online, que yo publico muchísima historieta online, y ahí en realidad se supone que terminás de leer la página y vas a o apretar un botoncito y pasarás a la siguiente, o vas a scrollear hacia abajo y pasarás a la siguiente. Eso no lo puedo controlar. Lo que sí me parece que es importante es entender que cada página en sí misma tiene que contar algo. Incluso si es la página 19 de una novela de 120. Esa página en sí tiene que tener una unidad narrativa valiosa. Que vos decís, bueno, ¿qué pasó en esa página? Pasó esto. Ah, genial. La trama avanzó, este personaje se presentó, tuvimos un giro, o sea, ocurrió algo, presenté un escenario, no lo sé. Pero cada página tiene que tener una razón. No es que yo escribo y voy analizando, esta página tiene una razón de ser. No. Yo como que naturalmente creo que va saliendo. Ahora, si releo el guión y algo me hace ruido, y esa es una de las cosas que hay que mirar. ¿Y conté algo en esta página? ¿O simplemente estoy diciendo había que hacer 10 páginas y la página 6, 7 y 8 son relleno? Eso no puede ocurrir. Entonces, si bien no puedo asegurarme en cómo va a salir o en qué orden irán eventualmente en el libro, lo que sí puedo yo controlar es que cada página en sí misma valga la pena. ¿Y crees que, o sea, hace ese mismo ejercicio, no sé, me imagino en una novela, ese juego es como en un capítulo, que suele ser mucho más extenso que una página? ¿Qué prefiere en ese sentido, a lo mejor, entre la historieta, la narrativa, el cine que también va por capítulo o por comerciales incluso? Sí, en el cine en realidad se supone de que nadie debería parar la película, ¿no? Pero vos lo pensás incluso haciendo descansos en la trama. Si es una película donde un monstruo corre a 6 personas, en algún momento esas personas no tienen que dejar de correr. Porque nadie banca 1 hora y media a 6 personas, de pronto 5, 4, 3, mientras el monstruo los corre. No, en algún momento tienen que parar y en algún momento que paran vos aprovechás y los construís un poco como personajes para que al espectador le importe que están escapando del monstruo, ¿no? Te diría de que donde funciona mejor esa unidad es en la narrativa. Porque en la narrativa vos construís un capítulo. Y un capítulo que a mí me gusta, por ejemplo, que mis capítulos tengan más o menos la misma extensión a lo largo de toda una novela. Vos ahí sabés que el cierre es importante, de que estás como terminando un viaje, por así decir, interno dentro del viaje mayor que es toda la novela. Le pones otro condimento, si se quiere, que no le pones a la página de historieta. Sí le podrías poner un capítulo de una novela gráfica, ¿no? O sea, que vos decís, bueno, ¿cuántas páginas tiene esto? 8. Bueno, cuando llegue la 8, al margen de que cada página en sí misma tiene que cerrar, esta tiene que realmente tener un peso que vos digas, bueno, se terminó esto y ahora pasamos a otra cosa. Probablemente lo más difícil de hacerlo es en el cine. En la televisión, sí, la televisión es más fácil, porque en la televisión normalmente sí hay reclames, comerciales. Lo que es, vos pensás, ¿cuánto tiempo tengo? Y van a hacer 3 bloques de 20 minutos. Sabés que son unas 20 páginas de guión por cada bloque y que al final de cada una de esas tiene que pasar algo que cierre y a otra cosa. ¿Y cómo es tu proceso de escritura generalmente? No sé si tienes distintos procesos dependiendo del medio en el que vas a trabajar, o tienes como una idea general. No, para mí son todas historias, digamos, e incluso nunca no va. A veces no lo defino yo siquiera de qué va a salir, a veces yo tengo la idea anotada, y es una idea muy general, una sinopsis que puede servir para cualquier cosa, y justo ponele, me invitan de una antología de historietas y me piden algo que más o menos coincide con eso, bueno, resultó ser una historieta. Perfecto. Pero el proceso de trabajo es aburridamente sencillo, ojalá tuviera una respuesta así, toda elegante. Yo hago acupuntura cada mañana para liberar las chakras. No. Yo laburo en mi casa, en esto que ustedes, los escuchas no, pero ustedes sí ven, que es un estudio, es un altillo. Todos los días, de lunes a viernes, empiezo 7:30, 8 de la mañana y trabajo hasta las 4 o 5 de la tarde, cuando mis hijos vuelven del liceo y de la escuela, entonces se hace difícil seguir trabajando. Y además ya estoy muy acostumbrado a los horarios diurnos. Después de las 4 de la tarde ya el cerebro no me da como para seguir escribiendo. Y lo que tengo es una libreta muy poco elaborada, también la voy a mostrar, pero no, los oyentes no van a saber.
Imagínense en Oyentes, que es una serie de nombrecitos sin demasiada gracia, donde tengo todo anotado lo que tengo que ir escribiendo. Que en este momento, por ejemplo, yo estoy avanzando con una novela, estoy trabajando en unas 10, 12 historietas al mismo tiempo, y una película, un largometraje que en este momento estoy esperando que me manden unas notas, así que eso está parado hasta que me digan qué quieren dejar o cambiar. Depende del día, yo me pongo y escribo algo, y voy haciéndole un tic a medida que voy haciendo lo que puedo con ese material. En el caso de las historietas, por ejemplo, yo suelo mandar tandas de guión. No es que yo escribo un guión de 90 páginas completo. Yo mando 8 páginas, el dibujante las va dibujando y me dice, che, me estoy quedando sin guión. Y me va mandando lo que dibuja además, porque a mí eso me parece que enriquece muchísimo el proceso, porque yo cuando veo que dibuja, y si por ejemplo le agrega cosas, yo lo voy incorporando en el guión. Por ejemplo, el caballo era blanco. Ah, bueno, buenísimo, hizo el caballo blanco. Entonces ahora yo en el diálogo alguien menciona, el caballo blanco este de quién es, de fulano. Ah, mirá. Y así voy pudiendo avanzar con muchos guiones al mismo tiempo. Cada uno de esos guiones tiene, y lo mismo pasa con la novela, y lo mismo pasa con los audiovisuales, una sinopsis larga y detallada que hago al inicio de cada proyecto. Cuando yo me comprometo a hacer alguna de estas cosas, normalmente me tomo unos días y hago una sinopsis con todo, que es como una especie de pseudoescritura, porque ahí voy inventando y al mismo tiempo descubriendo el final, descubriendo que va a pasar esto, descubriendo que va a pasar lo otro. Y una vez que tengo ese documento madre, por así decir, es al que vuelvo a medida que voy trabajando en distintas cosas en paralelo. Más o menos es eso. Es un proceso muy poco elegante y muy poco elaborado. Es sentarse y escribir. No tienen más. Y por ejemplo, ¿usas escaletas, que es como lo clásico que bueno, en cine y televisión sí, porque solés tener un ida y vuelta o con el director o con los productores, donde vas mostrando el proceso, porque una vez que te vas a poner a escribir el guión, se supone que tendría que ser el guión que hay que escribir y en el que nadie va a modificarte gran cosa. En el caso de la novela y las historietas, no. Hago una sinopsis detallada y luego lo voy volcando. A veces sí, en las historietas, cuando me estoy acercando a la recta final, ¿no? Digamos que me quedan unas 20 páginas de guión, porque cuando hablé con el dibujante pactamos que iba a ser un libro de 90 páginas, por decir algo. Ahí a veces sí bajo a una suerte de escaleta la trama que me queda en las páginas que me quedan, ¿no? Tipo, bueno, tengo esta persecución, va a ocupar 4 páginas. Tengo este diálogo muy importante donde se revela que era el hermano perdido, y le dedico 3 páginas. Tengo este momento donde aparece el gato, 1 página, ¿no? Y ahí bajo a tierra, en el espacio que me queda, la trama que me falta, digamos. Entonces es una pseudo escaleta, pero que la uso al final cuando estoy cerrando el proyecto. Y en general, ¿de dónde suelen venir tus ideas? ¿Son cosas como que se te ocurren de repente, de las cosas que consumes? Porque has dicho que estás trabajando en muchos proyectos al mismo tiempo. ¿Cómo lo haces? Se pregunta uno para tener tanto... Bueno, consumo mucho, ¿no? O sea, consumo continuamente cine, continuamente leo, voy al teatro, escucho música, soy gran fanático de ir a museos, converso mucho con mucha gente. Hay una parte muy, digamos, muy prolífica de mi obra que toma de elementos históricos, entonces no pocas veces cuando alguien me comenta o leo en algún lado alguna anécdota de tal barco en 1875, cuando tocó el puerto, encontró un tesoro, y hay una parte mía como que lo anota, ¿no? En la cabeza, y eso termina siendo algo a lo que puedo llegar a volver en algún momento. Pero después no sé, o sea, es una pregunta difícil esta, Yanko, porque uno no tiene muy claro de dónde van saliendo las ideas. A veces ni siquiera son ideas mías, justo es decirlo. A veces cuando yo me pongo a trabajar con un dibujante, hablamos de qué queremos hacer y el dibujante me dice, yo tengo la idea de un mago que viene de no sé dónde y que le pasa esto, esto y esto y esto, y me da una sinopsis que yo transformo en un guión. Y sí, le agrego cosas, pero la idea original es del dibujante. Eso me pasa muchas veces, por ejemplo, con Hawk, el dibujante argentino con el que hicimos 40 cajones. Con Hawk hay libros enteros que, si él no fuera un vago, los hubiera hecho él solo. Porque él escribe buenos guiones, además. Pero como también aboga por la colaboración,
me manda una sinopsis de 2 páginas y yo miro lo que pone y digo, pues esto era buenísimo. O sea, y ahí yo lo que hago es darle estructura, si se quiere. Y me fijo, este personaje al final desaparece, habría que darle un poco más de peso. Pero son pavadas. La parte importante de la historia la mandó él. Entonces, a veces es eso, a veces es ideas que voy pescando por ahí, a veces se me ocurren a partir de una propuesta, tipo te invitan a una antología y la premisa es algo posapocalíptico ecológico. Y vos decís, bueno, a ver, ¿qué puedo pensar? Un mundo donde falta el aire, dale, falta el aire. Y entonces se mueven con unos tanques, dale. Y cada vez hay menos aire. Y ahí quedan los últimos árboles del mundo y alguien los está cuidando. Bueno, va surgiendo la idea que ahí lo que tenés que hacer es incluso cuidarte que no repitas algo muy evidente que sea de algún lado o que suene muy familiar. Y ahí tenés que empezar, para mí ahí es donde pesa el consumo, ¿no? Cuando vos leíste lo suficiente o miraste lo suficiente como para decir, esto suena muy parecido a tal cosa. Entonces, no, vamos para el otro lado. Vamos a girarlo. En tal cosa pasaba esto, bueno, yo voy a ir para acá. Y así vas evitando la trampa de incluso terminar levantando un argumento entero sin que te des cuenta. Claro. Y en ese sentido creo que le das mucha importancia como a la originalidad. He escuchado muchos autores que en general dicen que más que ideas originales, porque como que está todo escrito, es la forma en que la escribes. ¿Tú estás más de acuerdo de eso o crees que es importante igual? Totalmente de acuerdo en eso, totalmente de acuerdo. Yo creo que las historias básicamente son las mismas hace más de 2000 años. Y vos vas y contás la misma historia. Entonces, ¿dónde está el giro? Y bueno, podés ir, tomar un cliché y darlo vuelta a ver qué pasa, pero también lo que vos podés asegurarte es que estás contando una historia bien contada. Claro. Y eso me parece que es fundamental. Que estás contando algo que alguien va a leer y que tiene que tener una experiencia. Entonces, la experiencia no puede ser insatisfactoria. Digo, salvo que lo estés buscando, que ahí ya sería como una historieta casi que experimental o una narrativa experimental donde yo lo que quiero es que alguien lo pase mal. Que existen, por supuesto. Cuando uno mira, yo qué sé, Irreversible de Gaspar Noé, que si no la vieron es una película que es muy buena pero no recomiendo, la experiencia es espantosa. Hay una violación en tiempo real, en pantalla con la cámara fija, que dura como 12 minutos. Entonces vos terminás realmente asqueado, que era lo que buscaba Gaspar Noé a la hora de contar eso en esa película, ¿no? Entonces el objetivo está cumplido. Yo trato de que las experiencias sean un poco más gratas, digamos, y que no pases por semejantes tour de force. Oye, y bueno, probablemente la respuesta sea múltiple, pero para tú embarcarte en un proyecto, digamos, recién decías que está con 2 guiones de historieta, ¿qué tiene que pasar? En el fondo, llega un dibujante y te dice quiero trabajar contigo, tú llegas a un dibujante y le dices quiero trabajar contigo, están tomándose una cerveza y dicen podríamos hacer algo juntos. ¿Cómo funciona eso? Todas esas que acabas de decir, Bruno, una tras de otra, son todas esas. Sí, lamentablemente ahora me gustaría a mí desarrollar más proyectos, pero estoy en el límite de no tengo mucho tiempo y al mismo tiempo la cabeza en algún momento me dice, Rodolfo, basta. Hoy ¿qué tal si te tomas un vino y miras una película y no andás resolviendo nada? Porque también empieza a ser un peligro ver que la imaginación tampoco es infinita. Entonces en algún momento vos empezás a decir, bueno, pasa esto, pará, esto yo ya lo usé en una historieta hace como 7 años. ¡Qué peligro! Entonces ahí tenés que empezar a ver cómo salís de eso. El punto de partida, y son todos los que dijiste, desde conocer a un dibujante en algún evento y decir, hagamos algo juntos, que te escribe un dibujante al que no conoces y te manda una carpeta y vos decís, este tipo es brutal, hagamos algo juntos, desde escribir uno a un dibujante, tengo ganas de hacer esto, y que te digan, dale, vamos arriba, hagamos, y vemos si lo vendemos. Y tiene además ese problema, ¿no? Ahora que dije lo vendemos, en general todos estos proyectos suelen ser a riesgo de nosotros los artistas, con una devolución económica en algunos casos, que por suerte puedo decir que ocurre bastante regularmente, pero al final solés trabajar 2 años de tu vida en algo y luego sí lo empezás a vender en distintos mercados. Entonces es importante que, por ejemplo, para mí por lo menos, estemos trabajando en algo que querramos trabajar. Por eso a mí a veces me pasa me ha pasado con dibujantes muy pro, que tienen ganas de hacer un proyecto personal, y entonces ahí es que yo le digo, bueno, pero vos qué querés dibujar, porque si vos que dibujás para Marvel
le vas a robar a tu ingreso, un ingreso mucho mayor del que vas a lograr incluso cuando vendamos el proyecto, tiempo, y vas a trabajar de gratis 2 años, tenemos que hacer algo que vos tengas ganas de dibujar. No una idea que yo tenga, no, ¿qué querés dibujar? Bueno, quiero dibujar algo. Me pasó con Leandro Fernández, por ejemplo. Leandro Fernández ahora está dibujando para DC, dibujó cuantos superhéroes hay. Un día me escribe, no nos conocíamos todavía, y me dice, yo tengo ganas de hacer un libro que considere mío. Dice, porque llevo 20 años siendo superhéroes y siento que no he hecho historietas mías. De hecho, era literalmente cierto, porque todas las que había hecho, los derechos eran de la Marvel o DC, o de Image. No, Image fue después. Ahí es que yo le digo, buenísimo, pero ¿qué querés dibujar? Bueno, yo quiero dibujar algo de gauchos y que tenga bandoleros y que pase, que haya fiolos, que haya putas, que haya gángsters. Dale, seguime diciendo. Entonces yo iba bajando a tierra todo lo que él me decía y terminamos haciendo un libro que se llama Farce Out, que la verdad nos ha ido muy bien, le hemos vendido un montón de lados, pero además fue un disfrute hacerlo. Porque primero que nada la historieta para mí es eso, la historieta para mí es un disfrute. Entonces, alguien me preguntó una vez, si no fuera un trabajo, yo seguiría haciendo historietas. Por supuesto, si yo hago historietas que las hago por amor a la historieta, primero que nada. Por suerte se ha vuelto un ingreso de mi vida y para un trabajo y todo eso. Ahora, si el día de mañana yo no recibiera más ingresos, yo seguiría haciendo historietas. Siempre y cuando consiguiera seguir engañando dibujantes para que las dibujen, yo seguiría haciendo historietas. Pero en gran parte porque la historieta es un disfrute, la historieta me ha dado un montón de amigos a partir de hacer historieta, y que eso es algo que no quisiera perder nunca, la verdad. Es muy difícil que no generes una relación personal y cercana después de trabajar 2 años juntos, o sea, incluso sin conocerte. Yo empecé con Gonzalo Martínez, empezamos a hacer Bajo el ala del cóndor, y nos conocíamos como ahora estoy con ustedes, en unas pantallas, en una entrevista que nos hicieron en una FIC en pandemia, que fue obviamente toda online. Nos terminamos conociendo con el libro prácticamente terminado, pero ya éramos amigos para entonces. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer una obra conjunta y no terminar generando una relación. Y así me ha pasado prácticamente con todo. De los mejores amigos que yo tengo han salido de la historieta. Que no voy a ponerme a listar nombres porque me voy a olvidar de alguien, va a escucharlo esa persona y va a ser un problema. Pero sí, les aseguro de que la parte sentimental del asunto, si me disculpan la cursilería, es muy, muy importante. Sí, no estoy de acuerdo. Y cabe un poco de cajón la pregunta, ¿por qué la historieta? Porque como escritor podrías haberte quedado en escribir guiones de cine, escribir literatura. ¿Qué es lo que te llama y te dice, no sabes qué quiero, qué tiene de especial este medio para ti, que diferencia a los otros y que tú encuentras que es único y que genera todas estas conexiones que dices? ¿Por qué la historieta? No lo pensé, ¿sabes? En mi casa, mi casa no, en la casa de mis padres, había millones de libros, los hay hasta el día de hoy. Y había historietas también. O sea, yo como lector nunca diferencié leo narrativa o leo historieta. Yo iba leyendo lo que había, y lo que había era eso. Y tengo 2 hermanos más grandes que yo, una hermana y un hermano, de que cuando era cualquier motivo me regalaban un Asterix, o me regalaban una Lucky Luke, o me regalaban un Tintín. Entonces, el Rodolfo lector leía indiscriminadamente historieta y narrativa. Cuando empecé a escribir, fue como natural. Si bien empecé a escribir primero cuentos, en un momento dado, yo tenía 18 años, y me pregunté, bueno, pero ¿por qué no escribo guiones de historieta también? Si yo leo historietas, o sea, si leo cuentos y por tanto escribo cuentos, ¿por qué no escribir guiones de historieta? Y así porque me metí en este baile hasta el día de hoy. Armando con unos amigos, un dolor de cabeza fue, armando con unos amigos que no sabían dibujar, así como yo no sabía escribir historieta, y armamos una revista que le conseguimos financiación y jamás la pudimos terminar. Cometimos todos los errores posibles que uno puede cometer a la hora de hacer una historieta por primera vez, pensarla una miniserie de 6 números de 22 páginas, teníamos que sacar número a número, había que financiarlo, había que venderlos, había que distribuirlos, había que ir a la imprenta y ver cómo habían salido. Bueno, sacamos 3 y yo casi me agarro una úlcera. Pero a partir de ahí es que quedé metido en esto. Y fue como natural. No fue una decisión consciente de, ya escribo cuentos, tengo que escribir. No, era, si también lo leo, ¿por qué no escribirlo? Y me es una pregunta que nunca había pensado, pero ahora escuchándote, ¿crees que la historieta como que da un poco más de margen a equivocarse? O sea, si tú te equivocas en una película, pierdes, qué sé yo, millones de dólares.
En cambio, como que la historieta te deja un poco más ir probando, fallar en el camino y pararse más rápido, ¿o no? No sé, lo estoy pensando ahora. Es posible. También yo creo que tenés instancias, también las tenés cuando en narrativa, pongamos, que es verdad, en cine no la tenés. En cine la podés tener si nosotros tres nos juntamos y con el celular hacemos un corto. Claro. Y si queda mal, nadie va a decirte, no, porque es algo que hicimos nosotros en el living de mi casa, ponele. En narrativa también, vos podés hacer unos cuentos malísimos y nadie te los quiere publicar, no ganás nunca un concurso, los terminás autoeditando y te lo compra tu tía. En historieta pasás por lo mismo. Vos en historieta podés llegar a hacer una historieta muy mala. Y si empezás a moverte en lugares donde sale caro producirla, ya no tenés tanta chance de equivocarte. Vos podés equivocarte haciendo un fanzine. Y con esto que conste, no estoy menospreciando el fanzine, porque me parece que hay fanzines que tienen todo el trabajo que tiene una novela gráfica, por así decir. A mí, yo no soy de... Hay como toda una idea de decir, el fanzine es el lugar de entrenamiento donde después salís haciendo historieta de verdad, y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el fanzine es un formato de publicación tan válido como el de un libro con tapadura. Pero sí es verdad que es más económico. Y por tanto, perfectamente podríamos hacer algo que esté mal escrito, mal dibujado, e igual existiría. No, porque lo financiaríamos nosotros y lo editaríamos nosotros. Sí sería difícil hacer otro, porque tendríamos una repercusión acorde. Y si tenemos algún amigo de verdad, nos diría, che, muchachos, acá no les quedó muy bien. Entonces, ¿hay chance de errarle? Sí, pero no mucha más que los otros lenguajes, digamos, que a medida que se va profesionalizando y el margen de error es menor. Que igual podés meter la pata a lo grande, vos podés hacer una historia que estás convencidísimo que es buenísima y no le da bola ni el perro. No entendés por qué, pero pasa. Una pregunta también que me surgía, a lo mejor alejando un poco el tema, pero a mí me da la impresión que, bueno, yo no soy creador, pero sí me parece que toda creación, a medida que es escrita, / dibujada, y o publicada, como que se separa de ti, ¿no? Como que cobra vida propia. Totalmente de acuerdo. En el caso de la historieta, cuando es guionista, dibujante y eventualmente colorista, qué sé yo, ¿no sientes que esta sensación es aún mayor porque como que la autoría es de ambos? ¿O es lo mismo, sea desde las obras personales como la narrativa, hasta la historieta que es más de uno? No lo siento distinto. Siento que el punto donde escapa a vos es ese, el hacerse pública. E incluso con matices. Porque, por ejemplo, cuando nosotros hacemos muchas historietas online, ¿no? Las revistas digitales. Y en realidad hay tiempo de arreglar cosas antes de que se vuelva a papel. Porque vos la fuiste publicando semanalmente, poner la página por semana, que es algo que hago mucho en el e-cine de Loco Radio, una editorial argentina. Cuando eso termina completando su andadura y son 90 páginas, ahí hay una instancia donde vos corregís y te das cuenta, por ejemplo, de que fuiste redundante en un diálogo. O te das cuenta de que tal dibujo no está bueno y se lo decís al dibujante. O hay que retocar el color porque, esto pasaba de día y lo hicimos de noche. Qué cagada. Bueno, vamos a arreglar. Una vez que se imprime, si bien lo podría llegar a arreglar en una segunda edición, yo ahí siento que ya escapó a vos y que la obra va a tener su recorrido ajeno. Pero no siento que una vez que esté dibujado yo ya no puedo opinar. Yo soy muy respetuoso igual, yo no suelo decir, esto habría que dibujar a esta persona parada de otra manera, porque me parece que no es así que funciona la historieta. Como decía antes, es colaboración. Entonces, ¿por qué te pediría yo que dibujes de nuevo un personaje? ¿Porque me lo imaginé distinto? Sería la peor excusa del mundo. ¿Por qué le importa a ese posible lector cómo me lo imaginé yo? El punto es que tiene que haber alguien parado y tiene que entenderse, y si se entiende, ya está. Como lo dibujó el dibujante, está perfecto. Ahora, pongo un caso puntual de una corrección que sí tuve que pedir. En el guión pasaba toda una escena nocturna en una especie de cabaret donde había cantantes y vedettes y no sé, y había un personaje que era un militar, y cuando el dibujante, Dante Ginebra, esto fue en un libro que se llama Malandras, lo dibuja ahí, lo dibuja sin uniforme. ¿Por qué? Porque él entiende que estando ahí en ese cabaret, no sé qué, no sé cuánto, el tipo debía estar de civil, aunque el personaje él sabía que era un militar. Y yo le tuve que pedir que lo dibujara de uniforme, porque estos tipos no se sacaban el uniforme nunca. Estaban de uniforme todo el tiempo, no importa dónde estuvieran. Ahí fue un error mío, porque yo tendría que haber sospechado la posibilidad de que no lo dibujara
uniformado y en el guión tendría que haberlo marcado. Y pidiéndole 1000 disculpas, que antes dijo ningún problema, fue, lo dibujó con el uniforme, listo. Hubo que hacer una corrección sobre el trabajo terminado, digamos. Y como esas han pasado unas cuantas. Yo qué sé, pasa a veces que en el apuro el dibujante se equivoca y dibuja otro personaje. Pasa. Y vos mirás el guión y decís, pero pará, ¿por qué hizo Mengano si acá estaba Sultano? No sé, se equivocó. Y lo avisás y el dibujante dice, uy, perdonen, leí rápido. Y cuando arranqué, luego siguió dibujando el que había dibujado. No es que siguió mirando a ver cómo se llamaba en el guión. Entonces tiene que redibujarlo. Pero en general son cosas que pasan poco y como pasan poco se pueden comentar. Che, corrijamos esto que no quedó bien. Una cosa que me surge a raíz de ese comentario, esa anécdota que cuentas, siento que a veces muchos guionistas novatos o que están recién empezando a experimentar con el tema de la historieta tienden a tener esta visión como muy de control, como son los dibujantes muchas veces, y también de cómo hacerse notar. Creo que he notado mucho en guionistas que recién están empezando que ponen mucho diálogo, casi como para hacerse notar, así como, oye, miren, yo estoy aquí como participando también. ¿Sientes tú que después con la experiencia hay una parte también de ti como que deja ir, como un poco dejar ir el ego y como confiar en el proceso, como confiar también en tu contraparte gráfica? Quiero creer que sí. Me parece que una de las cosas que yo creo que he aprendido haciendo más de 20 años historieta es que al ego hay que ahogarlo como un gatito en un río. O sea, el ego no puede ser una pieza en un trabajo colectivo. Después llegó el cine y me enseñó que cómo realmente sí pasa vendiendo churros por la puerta. Este guión está bien, pero señor, usted vende churros. No, este personaje no tiene coherencia. En el caso del guión de historietas, yo qué sé, para mí hay que entender, el objetivo es que haya un lector que entienda la historia y que disfrute la historia que vos querés contar. Entonces, así como yo no aceptaría que un dibujante me cambiara diálogos, por ejemplo, sin una buena razón, porque capaz que la razón es, che, acá hablan demasiado, hay manera de que digan lo mismo con menos palabras, porque se está comiendo media... Yo escribo, la verdad no escribo mucho diálogo, entonces en general trato de que el diálogo tenga el peso justo y que diga la frase que corresponde. Me molestaría mucho ver una página y descubrir que el dibujante me cambió un diálogo, ponele, sin avisarme, sin decirme nada. De la misma manera, yo trato de aceptar la interpretación del dibujante del guión y ver si funciona. Un ejercicio espectacular es dárselo a leer un tercero. Vos capaz que mirás y decís, hizo algo que no era lo que yo escribí. Bueno, que lo lea tu hermano. Y si tu hermano se ríe donde vos pensabas que había que reírse, ya está, porque la historieta no es tuya, es nuestra. La estamos haciendo juntos. No es que el guionista es el patrón y el dibujante el empleado, ni viceversa. No funciona así. El guionista tiene la enorme ventaja de que es el que da el disparo de largada. Es el que dice de qué vamos a hablar, de qué va a contar la historia, cómo le describe los personajes al dibujante. Otra cosa que yo también trato de no abundar. Yo trato de describir a los personajes, pero dejando todo el margen posible para que el dibujante lo invente. No es que, yo qué sé, a veces le mando una foto de referencia y le digo, mira, parecido a este actor en el orden que vos quieras. Entonces el tipo mira y el actor es así, asado y hace un personaje en esa onda. Me parece que tratar de... Si vos querés tener el control completo de algo, escribí una novela. Es así de sencillo. En la novela vos sos el gran demiurgo. Todo lo que pasa ahí lo hacés vos. Cómo suena, qué dicen, qué pasa, cómo se ve, los olores, la temperatura. Bueno, genial. Ahí sos si estás haciendo una historieta, es algo colaborativo. Y te aseguro, lo dije antes, cuando sale bien, supera lo que pueden hacer ambos por separado. Entonces, como tal, hay que aprender a alargar. Yo a esta altura ni me pasa por la cabeza. Y si el resultado no funciona, y bueno, no trabajo de nuevo con ese dibujante. No es tan grave. O sea, si vos mirás y decís, no me gusta para dónde fue, no siento que haya interpretado, y te estoy hablando a un nivel insalvable, porque en realidad hay instancias donde vos le podés decir, che, y si esta imagen la haces un poco más sucia, porque mirá que esto pasa en una casa abandonada, me parece que estarían faltando sombras y eso, y la otra persona responde, eso se puede ir acomodando. Ahora, si vos ves el resultado final y no hay caso, no sentís que fluya, bueno, no vuelvas a trabajar con ese dibujante, no es el fin del mundo tampoco. Lo que para mí no hay que hacer nunca es que la experiencia sea ingrata. Porque no estamos cobrando en general por esto, lo cobraremos eventualmente.
Entonces no puede ser un dolor de cabeza decir voy a hacer una historieta con Santullo. No, porque no hay lugar a eso. Claro. ¿Y te ha pasado que, bueno, a lo mejor un poco el famoso síndrome del impostor, como trabajar con dibujantes que puedas sentir que tú no estás a su altura? Como este tipo es demasiado bueno y ¿qué hago yo trabajando con él? O con ella. Me estás poniendo en un lugar espantoso porque me obligás a contestarte de una manera muy inmodesta. No. Gracias, Bruno. Me acabas de hacer pasar por un lugar horrible. No, yo qué sé. Si se da la oportunidad es porque por algo se dio. O sea, si hay un dibujante súper grosso que me está escribiendo es porque leyó algo mío y le gustó y allá vamos. Y no sé, después siempre podés no estar a la altura, pero me parece que a priori uno tiene que salir y contar lo mejor que puede con lo que tiene. Después veremos. No, nunca me he sentido... Sí, si querés que te diga dónde siento lo de impostor, es en el día a día. Porque pensar que yo estoy viviendo de lo que me gusta, manteniendo una familia, escribir con el teclado, escribiendo, dando clases, o sea, cuando no es que trabajo en una ferretería y cuando llego a mi casa me pongo a escribir lo que quiero, sino que yo he logrado vivir de lo que quiero, ahí sí, no sé si la sensación es impostor, pero sí que una vez cada tanto decís, la flauta, ¿cómo pasó esto? ¿En qué momento ocurrió de que yo estoy viviendo de lo que me gusta? Que por suerte ocurrió hace bastante. Ahí sí la sensación es de extrañeza y de siempre sentirme tremendamente afortunado también. Es algo que ocurrió y que trato de aprovechar al máximo y de hacerlo rendir al máximo y de mantenerme en esta posición el máximo tiempo que pueda. Porque si el día de mañana tengo que ir y trabajar en una ferretería, lo voy a hacer sin ningún problema también. Pero mientras no sea necesario, mejor. Claro. Y en ese mismo sentido, un poco más, a lo mejor pregunta más personal, ¿tuvo algún costo llegar a esto? Pienso en Gonzalo Martínez, que cuando dice que se dedica a la arquitectura, decide dejarlo para dedicarse a la historieta, y claro, sobre todo los primeros años, prácticamente vivió mantenido por su señora, y no fue fácil, hasta que logró pegar en el clavo, y ahora es Gonzalo Martínez, que todos conocemos en el mundo de la historieta. En tu caso, ¿hubo costos asociados a poder estar ahora en esta posición? Hubo costos y la amenaza de que se repitan está siempre presente. Yo también tuve un año entero donde mi señora fue el sueldo principal en esta casa y que sostuvo esta casa cuando yo andaba con poco ingreso. Y, o sea, el momento en el que vos decidís, yo trabajaba en un teatro, no nada artístico, era técnico de luz y sonido, ¿no? Estaba en la cabinita, el que mandaba la luz, mandaba la música en las obras de teatro. Era un trabajo que estaba muy bueno, y era un sueldo que estaba muy bien, fijo, yo tenía aportes, ¿no? Sociedad médica, todo gracias al trabajo ese. Y en el momento en el que yo dije, bueno, voy a dedicarme a escribir, que implicaba, en ese momento hay un trabajo fijo mío escribiendo prensa, porque yo también trabajo como periodista. Todo lo que pase por el teclado yo trato de que funcione. Entonces también escribía sobre música. Y era un ingreso no formal, no estaba contratado, pero sí una cantidad de notas fijas por mes. Y me acuerdo que miré eso y miré la cantidad de horas que estaba en el teatro. Yo estaba muchas horas en el teatro. Y dije, no, yo me arriesgo. Y mi esposa en aquel entonces no le cayó nada en gracia. Porque ella estaba en una situación armada de una manera y yo iba y por mis fueros armaba otra situación. Donde de repente el ingreso económico era azaroso. No nos separamos por eso, no se preocupen. Nos separamos por otras cosas. Pero para hablar de costos, sí, en ese momento hubo. Y el costo de saber que yo encadeno 2 o 3 cosas que no salen y de repente eso implica que el segundo semestre del año que viene no tengo ingresos asegurados, ese costo está siempre presente. Donde vos decís, no se dan las cosas bien, y bueno, ¿y cómo pago el alquiler en marzo del 2025? Eso está siempre está ahí presente. Por suerte, he aprendido que si viene mal, aguanto un poco y algo aparece. Y eso me lo ha dado la experiencia y creo yo que la fortuna de que cada vez es menos complicado ir enganchando. Pero está la posibilidad. Y está también la sensación y la certeza de que yo voy a ser un viejito de 80 años y más me vale seguir escribiendo. Porque no hay una jubilación acá a la vuelta, ¿no? Entonces, ahí tenés costos a granel. Y en ese mismo sentido, ¿qué consejo le darías a alguien que está recién comenzando a escribir? Escritores novatos, escritores nuevos.
O le dirías, no, mejor dedíquese a otra cosa. Los niños no hagan esto en casa. No, ¿sabes qué le diría? Que parece una locura, pero se puede, yo qué sé. Yo no soy no soy Stephen King, no soy un genio tocado por la varita del destino. Soy un tipo que labura, punto. Y que antepone la disciplina a la inspiración toda la vida. Y creo que la idea es que si vos tenés ganas de hacer esto, y hay que hacerlo, sí, no seas un demente. Si podés irlo haciendo en tus ratos libres mientras tenés un trabajo, hacelo hasta que crezca lo suficiente que el salto se vea viable, ¿no? Hay que ser prudente, sobre todo a medida que empezás a tener cierta edad. Podés aprovechar mientras tenés 21 y vivís con tus papás. Ahora, cuando sos más grande y las cosas se vuelven más responsabilidades, no saltes al vacío. Pero si hay algo que yo puedo decir es que es muy ingrato no vivir la vida que podrías vivir. Que vos sentís que estás haciendo algo que no está bueno. La vida es una sola. Yo creo que en un momento dado uno se va a morir y esperemos que sea muy adelante en el tiempo, pero en ese momento tenés que mirar para atrás y decir, bueno, mal no estuvo. Para poder decir mal no estuvo y tenés que hacer las cosas que querés hacer. Sirve para escribir como sirve para ser médico, panadero o herrero. Da lo mismo. Lo que vos tengas ganas de hacer y tratá de hacerlo. Tratá de hacerlo porque es una tirada y después, capaz que, no, yo tuve un trabajo que me mantuvo, no sé qué, pero siempre quise ser bailarín de ballet. ¿Y alguna vez probaste? No, estás loco, ¿quién va a vivir de ser bailarín de ballet? Bueno, y ahí se te fue la vida y no fuiste nunca bailarín de ballet. Y eso para mí no está bueno. Claro. Y un poco también, como yéndome en la profunda, ¿por qué la narrativa? ¿Qué es lo que tú dijiste así como, las historias son algo a lo que quiero dedicarme y es mi pasión y es lo que me hace vibrar? ¿Es por lo que consumías en un principio o es tu visión de la narrativa como en general en la sociedad? ¿Crees que está muy infravalorada o sobrevalorada? No sé. No, a mí me gustan mucho las historias. Me gusta mucho leer historias y me gusta mucho contar historias. Y la narrativa y la historieta y el cine es contar historias. Y es lo que puedo hacer yo, además. O sea, yo no soy músico, por ejemplo, que podría llegar a transmitir una historia o una emoción de otra manera. No soy carpintero, que podría hacer estupendos muebles que transmiten la emoción que siento. No, yo lo que puedo hacer es escribir. Casi te diría de que es la misma razón por la cual cuando juego al fútbol soy arquero. Porque en la cancha no me salía nada, entonces aprendí que en el arco no era tan malo. Entonces, ahí encontré un lugar donde claramente sigo jugando hasta el día de hoy, todos los miércoles. La narrativa es eso, la narrativa es el lugar que encontré para poder contar lo que quería contar. Pero no siento esa idea que tiene, es más de escritores que de historieta. No, yo cuento novelas porque tengo una tragedia, un drama existencial, que si no largo esto no viviría, yo si no escribo no respiro. No, yo no creo en nada de eso. Yo creo que está bueno escribir porque es divertido. Está bueno contar historias porque está buenísimo hacer sentir al otro las emociones que vos sentís cuando las escribís. Entonces, para mí el acercamiento a la narrativa es lúdico, primero que nada. Yo disfruto muchísimo escribir. Lo paso bien, por eso lo hago gratis, lo hago cuando cobro y lo haría en mis ratos libres si tuviera que hacer otra cosa antes. Hay gente que sí, que lo vive de esa manera y sé que lo vive de esa manera y lo respeto. Me da pena porque me parece que es una relación un poco insana con algo que no debería. Pero en mi caso, a mí me gusta eso, me gusta contar historias y escribirlas es la manera que tengo. Claro. ¿Y cuál crees que sería como el rol de las historias en la sociedad en general? Variadísimo. Desde enseñar, entretener, ilustrar, educando, transmitir emociones que capaz que está bueno sentir y no sentirlas por una experiencia personal, la pérdida, por ejemplo. Claro. Igual es muy difícil transmitir una pérdida si el que lee no tuvo una pérdida. Normalmente ahí necesitas que entienda de qué estás hablando y tarde o temprano todos entendemos de qué se habla. Todas esas razones es lo que para mí destacan la narrativa. Pero ya te digo, si yo fuera pintor, estaría bien también. Si yo pudiera transmitir emociones mediante un lienzo, sería genial. No es mi caso, no es algo que yo sepa que me surja. Entiendo. Me gustó tu ejemplo de arquero, porque bueno, yo me acuerdo en 2002 haber visto a Oliver Kahn con una tajada a Paraguay, y yo dije, esta es la máxima expresión estética que hay en el fútbol. Una volada así de foto. Y 20 años jugando el arco, ahora me convenció que el arquero es la posición más importante. Ve toda la cancha, es como el técnico de la cancha.
No voy a ser yo quien te lo discuta, Bruno. Pero, claro, si lo pienso, probablemente llevo 20 años convenciéndome porque es mi posición, entonces tengo que defender mi posición. ¿No te pasa un poco eso a lo mejor? Bueno, en tu caso es más variado tu campo, no es solo la historieta, pero que también al dedicarte a esto te vas convenciendo a ti mismo de el gran valor que tiene para expresar y todo eso, como un poco de autoconvencimiento ya que te sale bien. No, dejemos de lado, no sé si me sale bien. Eso me sale, dejémoslo por ahí. No, pero para mí es casi que diría que es un hecho objetivo que si un relato no está bien construido no se puede contar. O sea, por hermosos que sean los dibujos, si no hay un guión atrás, esa historieta no se sostiene. De la misma manera que por bueno que sea el guión, si no hay una narrativa mínima en el dibujo, no se va a entender. O sea, me parece que hay como algunas piezas fundamentales para que funcionen, y el guión es una de ellas. Entonces, la importancia del guión, y yo la asumo creo que objetivamente, no por autoconvencimiento, como también estoy convencido de que el golero es la posición más difícil del partido, sin duda. La más ingrata por lo menos. Porque cualquier error es un gol que te va a marcar para siempre, y cualquier atajada espectacular es tu trabajo, es lo que tenés que hacer todo el tiempo. Entonces, en realidad, el delantero puede errar 17.000 goles que no pasa nada, y a vos si te hacen 17.000 goles, nunca más atajás en tu vida. En el caso del guión es lo mismo. Si vos no contás una historia, no la estás contando mínimamente bien, la historia no se cuenta, no se transmite. Y entonces la importancia objetiva del guión, y es brutal. De ahí a que yo lo haga bien o mal es otro cantar. Eso no soy yo quien lo puede decir. Pero sí que es importantísimo el rol, y sí, sin duda. Y otra pregunta que me surgió escuchándote es que partiste con la definición del cómic como forma de expresión, en este caso que es tu favorita, la necesidad de contar historia, pero ¿tú crees que los cómics tienen un valor más allá de como forma de expresión? ¿Como un valor intrínseco en sí mismo? Bueno, yo siempre discuto que para mí no discuto, porque en realidad no es que del otro lado alguien me dice que no, pero digamos, siempre planteo que es el lenguaje que más involucra al lector, en mi opinión. Porque yo soy de la idea, y lo he experimentado como lector. Vos cuando lees una novela, no está pensado que detengas la lectura o vuelvas a la página anterior. Si tenés que volver a la página anterior, probablemente es porque algo no quedó claro y eso no habla bien de la novela. En una película no se supone que yo pongo pausa y retrocedo porque no, lo mismo, si tengo que volver para atrás, algo no quedó bien. Ahora, en el cómic, vos, lector, marcás el tiempo que le dedicás a cada viñeta. Vos dedicás el tiempo que te parezca y cada viñeta está bien siempre. Está bien si lo pasás volando, está bien si le dedicás 25 minutos a cada cuadro. Porque el tiempo es el que vos querés que tenga. Y eso es parte del lenguaje, eso es parte de la historieta. Me parece que eso involucra de tal manera al lector que no lo consigue ningún otro de los lenguajes que estamos hablando. Eso para mí lo destaca la historieta y la pone por encima. También, a mi entender, es el lenguaje que logra la mayor cantidad de información en el menor espacio. Yo en un cuadro de historieta puedo poner lo que hace un personaje, lo que dice un personaje, lo que piensa ese personaje, lo que piensa otro personaje incluso, o lo que dice otro personaje, lo que está diciendo un narrador en off, que nada tiene que ver con lo que está pasando en esa viñeta. Toda esa carga de información yo la puedo poner. Conviene ponerla y capaz que no. Pero que puedo. Entonces, esa posibilidad no la tiene ningún otro lenguaje. Porque si yo en el cine hago que alguien hable y al mismo tiempo hay una voz en off que está hablando, no hay forma. Si al mismo tiempo pasan dos acciones y las estoy filmando, en la pantalla no voy a verlas con el mismo nivel de intensidad. Pero en una viñeta sí, en una viñeta puedo ver dos cowboys que se disparan al mismo tiempo. Y veo el humito en las pistolas y veo que están disparando y lo veo al mismo tiempo. Y al mismo tiempo los dos cowboys se pueden estar gritando cosas y la voz en off dice: nadie esperaba esa mañana en Pineford Gulch que iba a terminar la calle principal bañada en sangre. Todo lo puedo poner en la viñeta. Bueno, eso para mí es lo que destaca la historieta por encima de los otros lenguajes. Eso y lo que decía antes, que el lector decide qué tiempo le dedica a la lectura. Qué bonito. Me surge también un poco la duda de cómo ves tú la relación entre historieta y literatura, porque hay mucha gente que dice que la historieta es una forma de literatura, otros dicen que en verdad son formas distintas pero están al mismo nivel. ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Como historieta
tipo de literatura, o historieta y literatura son cosas distintas, pero igual. No, todo es literatura. O sea, la narrativa sería las novelas, los cuentos, y la historieta es parte de la literatura. Son expresiones literarias, si querés. Ya. Formatos de lenguaje incluidos dentro de lo mismo. Ya el cine involucra otras cosas, involucra sonido, involucra interpretación, que no, me parece que escapa. Pero después el que te desmerece la historieta versus la literatura, y es porque no ha leído suficiente historieta. Claro. Dice claramente. Esa persona es ignorante o ha elegido ser ignorante y solo le puedo tener pena, porque se está perdiendo de algo maravilloso. El que te dice, no, esa cosa con dibujitos, y bueno, mi negro, nunca leíste Maus. ¿Qué querés que te... Claro. Oye, en ese mismo sentido me cabe un poco la duda, porque tal vez, igual estamos hablando desde la perspectiva chilena, ¿cómo ves tú o cómo se ha dado la visión de la historieta en Uruguay? Porque no sé si sea igual o distinta acá en Chile. Bueno, creo que es bastante parecido, al menos yo a Chile la primera vez que fui fue en el 2008, pero un poco miré, ustedes igual tuvieron más industria que nosotros. Nosotros acá en Uruguay tenemos unas primeras décadas del siglo XX donde se producía historieta, sobre todo para niños, en revistas, y eso duró hasta los 50, 60. O sea, tenés como 30, 40 años de producción de historietistas que vivían de hacer historieta, sobre todo historieta, humor gráfico para niños, en revistas como El Negro Timoteo, Caras y Caretas, con personajes como Pelo Duro, Pelo Pincho y Cachirula, muchas veces incluso cruzando Argentina y vendiendo esos mismos personajes en Argentina. Y eso dura hasta que sobre los 60 empieza cada vez a haber menos, y cuando llega la dictadura acá desaparece del todo, se borra por completo. Cuando vuelve la democracia, en el año 84, comenzamos como una especie, hay como unos 15, 20 años de intentos que no fructifican, donde ya no existe industria, lo que existe es locos que quieren hacer historieta y se juntan y hacen una revista, o un loco que quiere hacer historieta y hace un libro, pero no logran sostenerse en el tiempo hasta que aparezca otro, digamos, ¿no? No se logra hacer como una corriente que enganche, son como cosas muy esporádicas. Y eso cambia en el 2004, 2005, cuando aparece una camada que sí se pega a los que ya veníamos de fines de los 90, y ahí se dio como que hay una camada que engancha con otra, y apareció otra camada que engancha con otra, aparecieron apoyos públicos, aparecieron acá, imitando los de ustedes, los fondos concursables, que incluían historieta, la siguen incluyendo, pero durante mucho tiempo tuvieron una categoría que se llamaba relato gráfico, donde podían ganar hasta 6 o 7 libros de historieta al año, lo que al mismo tiempo apoyó que hubiera otro tanto de libros que no lo financiaba el Estado, pero ya no era tirar un barquito al mar, era hacemos un libro si total hay mucha gente haciendo historieta. Después en el 2011 se fundó la Asociación Uruguaya de Creadores de Historieta, que sigue existiendo hasta hoy, donde se nuclea todos los que hacen, o casi todos los que hacen historieta, y nos apoyamos en stands, y vamos juntos acá, y si yo vendo los libros de ustedes, y ustedes venden los libros míos, y eso hace que la cosa funcione. Y si bien ahora no estamos con el mismo impulso que acá supo haber en el 2015, 2016, que yo creo que sería el pico de esto que estoy contando, también han aparecido editoriales de narrativa que están empezando a editar historieta. De las primeras es Estuario Editora, que lleva ya publicando más de 10 años historieta, con intervalos, dependiendo, pero siguen sacando. Hace muy poco Planeta abrió Planeta Cómic acá, muy poco como el año pasado. El libro con el que inauguró Planeta Cómic fue Bajo el ala del cóndor, aprovechando que salía en Chile, salió en Uruguay al mismo tiempo, eso fue el año pasado. Pero en 2 años ya han sacado, déjame que haga la cuenta, 7, 8, 9, 10 libros de historieta, en 2 años, producidos casi que estrictamente por uruguayos, porque hay un chileno colado que es Gonzalo, y hay un argentino colado que es Marcos Vergara, en el otro que es Juan Dios mío. Entonces, actualmente hacer historieta en Uruguay ya no es tirar una botellita al mar. Hay producción, hay espacios donde venderla, porque la AUCH sigue teniendo stands en las ferias del libro y en una feria que se saca en diciembre, se llama Ideas Más. Hay espacios para vender, hay librerías. Cuando yo empecé a hacer historietas, parezco un viejo, ¿no? Cuando yo empecé, las librerías no te aceptaban las historietas, porque no sabían qué hacer con eso. También las historietas en general se venden más fácil. Las librerías venden historietas de todo tipo.
Entonces, que haya historieta uruguaya no le llama particularmente la atención. En algún momento dado en el camino, los superhéroes volvieron a tener una fama tremenda gracias a las películas, y ahora tenés libros tapadura en las librerías. No tenés que ir a una comiquería, tenés lo que quieras en las librerías. Entonces, me parece que estamos como en un momento donde sigue siendo difícil de volverlo rentable, pero se produce y se produce continuamente. En los últimos 5 años yo creo que ha aparecido un montón de gente nueva muy valiosa acá a nivel local. ¿Y hay lectores? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Hay un nicho de lectores que yo creo que si lo forzás, deben ser unos, ¿qué te gusta? ¿2.000, 3.000? Que son los lectores de historieta, ¿no? Claro. Que no siempre le dan bola a la historieta uruguaya, porque hay algunos que leen Naruto y hay algunos que leen Batman. Y vos le decís, no, pero esto, no. Pero ha pasado algo muy interesante, que es que hay algunos libros de historieta que escaparon a ese nicho y llegaron a los lectores en general. Por ejemplo, acá hace unos años salió una trilogía de libros que se llaman Prócer Zombie, que son de unos hermanos, los Silva Bros, donde imaginan algo muy gracioso. Imaginan que Artigas, nuestro prócer principal, un día se despierta en el mausoleo y vuelve a la vida como un zombie, pero no un zombie que ataque a nadie, un muerto vivo nomás. Y que no entiende por qué lo idolatran tanto, porque él se acuerda de 1811 y no hizo tanta cosa heroica. Entonces como que se siente mal y trata de, en el presente, ser el prócer que esta gente admira. Bueno, quizás por tratarse de Artigas, quizás por ser excelente, ese es un libro que rompió el nicho y sacaron varias ediciones de 1000 ejemplares de cada libro. O sea, sacaron los 3 libros, siguen reeditando, siguen vendiendo. Otro caso es Aloha, un libro de Mako, una dibujante y guionista, una artista integral, que es un libro, ¿cómo definírselos? Es una especie de comedia, pero al mismo tiempo muy experimental en lo visual. Y ese libro también tiene 3 ediciones acá en Uruguay, y salió en Argentina y salió en España. O sea, hay libros que rompen el nicho. Y hay lectores que les da lo mismo que sea narrativa o que sea historieta. Y entonces, si el libro les interesa, lo leen. No importa cómo esté hecho. Bacán. Qué genial. Sí, porque acá en Chile igual tenemos el mismo tema como del nicho. Como que cuesta que la gente en sí a veces agarre historieta y encima si es chilena, como que igual tiende a haber un bueno, pero me parece que ustedes tienen ejemplos que se condicen con esto que digo. Mochadic. Mochadic rompió por completo la barrera de cualquier nicho y lo leían las escuelas y lo leía gente que no había leído una historieta nunca más en su vida. Sí, bueno, y ahí en Chile hay hartos ejemplos de cosas que ya trascienden y que en el fondo en la calle los conocen. Te quería preguntar primero por Uruguay, después a lo mejor por Sudamérica, pero ¿cómo ves tú la comunicación que hay entre Uruguay y sus vecinos? Porque al menos acá en Chile es cada vez mayor. Tú mismo llegaste con Antu, con El Dormilón, que es una producción que más allá de editorial nada es chileno. Y en el caso de Uruguay, claro, a lo mejor me puedes retar si quieres, pero uno lo asocia a esta cercanía con Argentina, que literalmente toma un botecito y llega. ¿Cómo es esa comunicación? Te divido la respuesta en 2. Yo creo que la autoral es posible y se hace y es muy sana a partir de autores que viajan, autores que proponen, autores que se cruzan, ¿no? Que el caso de lo que yo contaba hace un tiempo con Gonzalo Martínez o todos los dibujantes argentinos con los que yo trabajo. Viene de la mano de que yo, Rodolfo, en persona, viajo mucho. Voy a Argentina mínimo una vez al año, a Chile fui 2 veces el año pasado, a Paraguay fui una vez este año porque ahí trabajo con Roberto Goiris. O sea, creo que eso se puede hacer. Lo que sí es muy complicado es que historieta chilena esté a la venta en algún lado en Uruguay, o historieta uruguaya esté a la venta en algún lado en Argentina, o historieta argentina esté a la venta en algún lado en Paraguay. Si no se cruza en un bolso con todo lo que eso conlleva por alguna ocasión particular, no tenemos forma de distribuir nuestra obra publicada en los países. Lo que sí se hace es el ejemplo del Dormilón. Tomar el libro y conseguir una edición local en el país al que pretendés llegar, digamos. O, con el caso del Dormilón incluso, que hay una editorial que está interesada en publicarlo, que a nosotros nos lo propusieron Pepa y Rodrigo de Antu. La idea siempre ahí incluso está de la mano de que ese libro vos no lo podés dejar suelto sin acompañarlo porque le estarías haciendo un flaco favor a la editorial que invierte. Entonces tiene que venir de la mano de que vas a viajar.
porque un libro donde los autores no existen, no están presentes, funciona menos que si el autor está dedicando. O sea, sobre todo cuando es el dibujante. Cuando yo dedico no conmuevo tanto con una firmita. Pero cuando es un dibujo, es otro cantar. Entonces, me parece que es posible, es viable, pero implica un trabajo concentrado, te diría. Un trabajo dedicado. Che, vamos a sacar un libro en Paraguay, dale, pero también vamos a ir a la Feria del Libro de Asunción y vamos a estar en un evento un mes más tarde. Porque hay que ir, porque hay que apoyar a esa editorial que te está dictando el libro en ese otro país. Yo además soy de la idea, y lo sostengo públicamente, de que hay muy buena historieta en Sudamérica. Cuando digo Sudamérica, puedo incluir también a Brasil, que vive medio de espaldas a nosotros porque les importa un rábano, total, se autosustentan, digamos. Pero yo las veces que he ido a Brasil, la cantidad de historieta que he encontrado en Brasil que no sale de fronteras es brutal. Y al mismo tiempo me pasa en Chile, me pasa en Bolivia, ni te cuento Argentina, por supuesto. Paraguay tiene historieta. Ya me voy subiendo hacia el norte y se me complica en Colombia, hay buena historieta. Venezuela desconozco. Ecuador vi muy poco. Pero me parece de que es importante que los que hacemos historietas en el sur, en Sudamérica, y tratemos de hacer historieta para nosotros también. Porque también es muy fácil decir, los lectores acá solo consumen manga o solo leen superhéroes o miran franco-belga. Pero al mismo tiempo nosotros no nos conocemos entre nosotros, como deberíamos, me parece. Entonces, yo por eso abogo mucho por la militancia de estaría buenísimo que algunos libros, por no decir todos, pero algunos libros circularan más todavía. O sea, yo no había, para seguir usando un ejemplo de ustedes, no ha habido persona que haya leído Mochadic y que no le haya encantado. Explícame entonces por qué Mochadic no se vende en librerías acá. ¿Por qué no? Si es una historia universal, la de Mochadic. Sí, pasa en Chile, pero no importa, está absolutamente universal. Como creo que es universal Bajo el ala del cóndor. Me parece que son cosas que perfectamente pueden cruzar las fronteras. Y es difícil que cruce, como que es difícil que cruce cualquier expresión cultural. Porque les aseguro que las películas uruguayas no se estrenan en Chile, las películas chilenas no se estrenan en Uruguay, las películas argentinas no se estrenan en Brasil, y así ad infinitum. Sí. En definitiva, ¿tú crees que nada hay que envidiarle a otras latitudes del cómic sudamericano moderno? Yo creo que no, absolutamente. No. Me parece que hay ejemplos para poner así, claro. Esto es buenísimo y ¿por qué lo vas a discutir? Después está el gusto y la pasión de cada uno, y me parece perfecto que Caballeros del Zodíaco te guste más que nada. No va por ahí. Pero sí creo que hay producción latinoamericana de historietas que no tiene nada que envidiarle a ninguna otra parte del mundo. Y es una pena que no la conozcamos tanto. Claro. Yo la conozco porque viajo. Y me vuelvo de Chile y traigo 15 libros. Y me voy a Argentina y me traigo 20 libros. Me vengo de Brasil y traigo 30 libros. Y mi esposa está contentísima en esta casa que los libros en cualquier momento los sepultan. Pero es como la manera de que yo voy descubriendo la historieta. Y una parte mía putea porque dice, no puede ser de que este libro hermoso que acabo de leer lo tengo que ir a buscar yo a Brasil, por ejemplo. Y leerlo en portugués. Sí, a mí me pasó hace poco que fui a Argentina a comienzo de año y fui a la fábrica de historietas y tenían un montón de historietas argentinas y también de historietas de otros países. Tenían cómic boliviano, cómic colombiano, si no me equivoco. Y quedé así como, qué joyita y que fome, qué mal, que no se conozca en Chile. Como que hay tanta producción, tantas cosas positivas. Igual cuando vinieron los de la Auch hace poco al Salón de la Historieta, me mostraron los cómics que estaban haciendo basados en otoño, primavera, invierno, verano. Las antologías de la Auch, sí. Eran maravillosas. Dije, qué joya del cómic sudamericano. Y qué mal que tengan que hacer como estas instancias tan específicas para que uno pueda acceder a ellas, porque en verdad son maravillosas. Ojalá yo tuviera una solución al tema, pero no la tengo, porque ya te digo, se traslada a literatura, claro. Se traslada al cine. Al cine es incluso más penoso, porque en el cine estás hablando de inversiones millonarias, claro, para películas que están 4 semanas en cartel y bajan, y suerte en pila. Totalmente de acuerdo. Y si no te compra una plataforma, un streaming, hasta ahí llegaste. Sí, bien difícil. Sí, yo quería hacer una afirmación con la cual pueden estar en desacuerdo y voy a inventar una respuesta a la afirmación que voy a hacer, que tampoco sé si estoy de acuerdo yo, pero... Brutal. Yo creo que no existe algo así como el cómic latinoamericano
Así como está el cómic norteamericano, que uno se imagina al tiro algo. El manga, que uno se imagina al tiro algo. El cómic europeo, uno se imagina al tiro algo. Creo que no veo algo así en Latinoamérica y esa es la afirmación con la cual pueden pelear. Y mi explicación probablemente sea lo que decías recién, Rodolfo, que es como, claro, ¿cómo va a haber un cómic latinoamericano si es que no nos leemos entre nosotros, no porque no queramos, sino que por las dificultades que hay de comunicación? Además que Sudamérica es un continente muy grande. Sí, yo estoy de acuerdo, pero te digo que es algo bueno. Porque la historieta latinoamericana incluye superhéroes, incluye manga, y también es latinoamericana. Porque eso mismo que vos decís, que es totalmente cierto, no hay un concilio donde yo te digo historieta latinoamericana y vos me decís, tal cosa, como podrías en los demás ejemplos. También me parece que le da una riqueza a la historieta latinoamericana y una variedad que las otras no tienen. Porque si querés, es el único componente tremendamente positivo de que no haya industria. Haces lo que querés. La historieta latinoamericana está hecha, primero que nada, por amor. Y eso hace que un montón de historietas de muchísima variedad sea latinoamericana y que haya estupendos ejemplos de todo tipo de historieta, por así decir, que también es latinoamericana. Me parece que la última vez que algo latinoamericano se asoció a eso que vos decís es mientras existió la escuela argentina. Mientras Argentina tuvo esa inmensa maquinaria que era Columba, que era Record, que eran los personajes de Robin Hood. Bueno, ahí hubo un momento donde había una historieta argentina, no sé si latinoamericana, que era asociada a una imagen inmediata. Pero también llegó la dictadura, llegó el fin de la industria y esa imagen también desapareció. Lo cual es terrible porque hay una industria que se fue, lo cual es tremendamente positivo porque hay un montón de historietas que no siguen ninguna clase de patrón y hace la que quiere ser. Ver el vaso medio lleno, esa es tu especialidad. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito escuchar eso, como esa pasión que hay y ese positivismo también como de la diversidad, como dices tú. Creo que me resonó mucho eso, de como no hay industria, tenemos la posibilidad de hacer lo que queramos y salen cosas pero maravillosas y es como un crisol al final. Vos decís, la historieta, si bien en Estados Unidos tiene un montón de historieta independiente que escapa, pero lo que dice Bruno es tal cual. Yo te digo, cómic gringo, y vos pensás en superhéroes. Y entonces, si vos no haces superhéroes, te cuesta muchísimo entrar al cómic gringo. O te digo Franco Veiga, y vos pensás esa imagen definida, clara, los colores planos, personajes realistas, y vos decís, no, pero yo soy Peter Baggy, dibujo todo sucio y mal. Hasta en Europa va jodido, mi negro. En cambio, en Latinoamérica coexiste el dibujante más sucio, cubierto de cosas, y al mismo tiempo el más purista, lo Gonzalo Martínez. El de la línea clara, Franco Veiga, que parece ergué, con el dibujante que te llena de manchas y los personajes son grotescos y ridículos. Y a mí me encanta, porque yo como lector consumo todo y tengo la posibilidad de encontrar obras maestras en cualquier estilo, y eso es historieta latinoamericana. Mientras que los otros están obligados a respetar a la industria, porque si no, no entras en la industria. Tengo una pregunta, pero necesito que te salgas de ti y respondas con la mayor honestidad posible. Creo que ha quedado claro que he sido honesto todo este rato, así que puedo decir que sí. Vamos. Sin miedo al ego. ¿Cuál es el rol de Rodolfo Santulo en el cómic uruguayo? O sea, ¿cuál es la posición que tiene en sus últimos 20 años por lo menos? Ahora mucho menos, pero durante un tiempo largo yo te diría de mediador. Yo tuve la fortuna de empezar a viajar muy joven. Yo crucé con 20 años Argentina con mi primera revista, esa que les contaba que metí la pata de todo estilo, y ya me hizo conocer gente con la que trabajo hasta hoy. Y me permitió ver primero en Argentina, luego Brasil, Chile no hace tanto, otras industrias, otra gente que hacía lo mismo que nosotros, digamos. Y lo que siempre he tratado yo es de hacer puentes. Porque para mí no había mejor resultado que un dibujante uruguayo trabaje con un guionista chileno. Cada vez que alguien me pregunta, no, estoy tratando de hacer algo, pero acá no conozco dibujante, yo le pongo una lista de 5 dibujantes que me parece que están buenos, no me importa de dónde son. Lo mismo me pasa con Brasil. Hay una cuestión además, en Uruguay no hay tanta gente que haga historieta. Ponele de que la AUCH hoy en día debe tener unos 75 socios, y siendo muy generoso, digamos que hay 150 personas haciendo historieta. Pero eso es poquito. Es poquito si vos de repente no conseguís un dibujante.
y querés hacer un proyecto y no tenés suerte. Bueno, cruzando un charco y con muy poca diferencia idiosincrática, hay miles de dibujantes. Entonces, siempre he tratado de eso, de ser un mediador, de permitir que se conozca a la gente, de cuando vienen y te preguntan, che, voy a ir con mis libros a Chile, ¿con quién puedo hablar? Mirá, habla con él, habla con este, escribirle a mis amigos, che, va a ir de Uruguay un guionista, ¿te animás a darle una mano? Pero no sé si eso es un rol. Me parece que es algo de lo que yo resulté beneficiado también. Porque cuando yo crucé Argentina esa primera vez con 20 años, del otro lado estaba la gente de la productora, una editorial independiente argentina, Cristian Mallea, Hawk, Dante Ginebra, Ángel Mosquito, Gervasio, Diego Agrimbaud, Carlos Saón. Eran un colectivo que a mí, con mi revista, me recibieron como un igual. Nunca hubo un, este que viene de Uruguay, este que viene... No, es, ¿haces historieta? Vos sos de los míos. ¿Cómo puedo ser menos que eso? Si a mí me abrieron los brazos cada vez que he cruzado. Otro tanto me pasó en Chile. A mí en Chile, Francisco Ortega, Gonzalo Martínez, Carlos Reyes me abrió la puerta de su casa. Vení, tenés un cuarto, quédate. ¿Cómo se puede ser menos? O sea, tendrías que ser una clase de persona que yo no quiero ser. Si vos tenés que ser así. Si alguien te extiende la mano, vos tenés que tender la mano a otro. Entonces, ese es el rol que yo creo que ahora no tanto, pero durante mucho tiempo sí, con más formalidad, cumplía, que era el de mediar. De si yo conozco algo, te lo paso. Y esta es una pregunta que no es mía, es de Yanko, pero no sé si Yanko la va a hacer, por eso la voy a hacer yo. Se pasaron las preguntas antes. No, pero telepatía. En el sentido que yo me imagino, es una pregunta que siempre hace Yanko. Y que yo no sé si estoy de acuerdo con él, pero aprovechando que lo comentaste, ¿crees que en el mundo de la historieta esto se da de manera más natural o más fácil, como este sentido de comunidad, de recibir con los brazos abiertos, a diferencia Totalmente, y te lo digo en mi experiencia moviéndome en otros medios. Esa sensación de comunidad, de que incluso, te diría, se da con gente con la que no habla ni tu idioma, ¿eh? A mí me pasó con franceses que hacen historieta y de repente eras un amigo más. ¿Por qué? Porque haces historieta. Hay una sensación de comunidad que no sé si se viene de, capaz, que lo que hablábamos antes, de tener que someter tu ego. Al ser algo colaborativo, está bien, hay un montón de gente que escribe y dibuja, pero la historieta en realidad tiene la posibilidad natural de colaborar, convengamos eso. Entonces, capaz que eso hace que te bajes del pony y que claramente aprendas a abrir la puerta. En el caso de la literatura no, en el caso de la literatura a veces parece, aparte lo peor de todo, que en la literatura las recompensas son peores y todo el mundo se saca los ojos y vos decís, ¿te estás matando por esto? ¿En serio? Porque yo entendería, che, es el Nobel, $1 millón, bueno, mataste a tu madre, dale. Pero en la literatura no es nada y se matan. Y en el cine es más complejo, porque en el cine es más una industria formal y cuanto más dinero hay involucrado, más códigos no personalizados aparecen. Más formatos de trabajo que no devienen de la relación Yanko, Bruno, Rodolfo, no. Devienen de una empresa, de un estudio, de una manera de hacer que es un dolor de huevo. Pero si estoy hablando con muchas malas palabras, disculpe, no sé cuáles son los oyentes de... No, dale, no me preocupes. Si alguien se horrorizó, le pido sinceras disculpas. Me parece que la historieta tiene una franqueza que sí, te vas a encontrar gente que no, por supuesto. Pero en mi experiencia personal, yo me he encontrado muy buena gente en todos los países que he ido y me han recibido siempre como uno más. Y eso me parece que sí es característico de la historieta. Estoy de acuerdo que es una pregunta que hubiera hecho yo, Bruno. Gracias por robarme el... No, pero qué bonito lo de la comunidad. Se repite harto entre colegas, como que hay algo que une, ¿no? Es que al final digo yo que es una excusa, al final. Como para conectar con otro, para dialogar, para generar esto. Qué bonito que se dé. Y convengamos de que hablamos el mismo idioma. O sea, así venga un señor de Japón, hablamos el idioma de hacer historietas. Claro. Entonces me parece que eso tampoco es tan común. No es algo que a mí me pasa. En los encuentros con los escritores, yo puedo hablar de un montón de cosas, de la creación, de la idea, el desarrollo, el proceso de trabajo. Pero hay un montón de cosas que no. Y me pasa con el cine, donde soy el guionista, una pieza dentro de un gran esquema.
En cambio, cuando vos hablas entre historietistas, estás hablando de lo que vos conocés, lo que vos sufrís, lo que vos disfrutás, y pasamos casi todos por los mismos problemas. ¿Quién no tuvo una impresión que salió de una imprenta y estaba mal hecha? Todos hemos pasado por eso. ¿Quién no tuvo un guionista / dibujante que tiene que entregar material y no lo entrega? Y lo estamos esperando y el tipo no lo entrega, lo queremos matar. Bueno, ¿quién no ha tenido que comerse 15 horas atendiendo un stand en un evento sin que pase una persona y vendas un puto libro? Todos pasamos por eso. Entonces, no importa que seas coreano, francés o chileno, hablamos lo mismo. Ese sufrimiento colectivo genera hermandad. Sí, claro, totalmente. Qué bonito. Sí, bueno, eso es la empatía, ¿no? Compartir la pasión. La pasión y lo que uno padece. Los padecimientos. Sí. El año pasado tú viniste en una fecha en la cual había una feria de libros donde había historietas. Y viniste Sí, la furia del libro. a la Furia. Y viniste también a un evento que es 100% cómics, historieta, como lo es la FIC. Y si bien un poco algo has esbozado, en función de lo que sabes y esas visitas a Chile que hiciste, ¿cómo ves tú la escena chilena de cómics? Bueno, yo hasta te puedo contestar incluso yendo un poco más para atrás, porque mi primera vez en Chile fue en el 2008. Yo estuve invitado en un evento en Valparaíso que duró un montón de días. Ahí fue, en ese evento incluso conocí un montón de historietistas, conocí a Tec, conocí a Renzo Soto, conocí a Germán Adriasola. Se supone que Gonzalo Martínez estuvo un día en ese evento, pero no hablamos, así que ahí no lo conocía a Gonzalo Martínez. Y lo que yo vi ahí y lo que vi ahora es un salto, te diría, de calidad y de impresión, primero que nada, porque cuando yo estuve en el 2008 eran más cosas autoeditadas, más esfuerzos, si se quiere, más artesanales, y para ahora, cuando volví, ya encontré, en el medio, además habían pasado 15 años, muchos libros de primerísimo nivel en cuanto a presentación. Pero además encontré mucha variedad de contenido. Yo creo que los últimos años ustedes han tenido un ritmo cada vez mayor de producción y cada vez son más haciendo historietas. Corríjanme si me equivoco. Pero me da la impresión de que cada vez que yo escucho algo de Chile, escucho un nombre de alguien que no conocía hasta entonces. Y al mismo tiempo, eso no ha generado que se descarten los que ya venían haciendo historieta, sino, bueno, naturalmente algunos no lo seguirán haciendo, pero algunos sí, y siguen sacando libros. Entonces yo creo que ustedes están en un momento fermental de mucha producción. Lo vi en la FIC. En la Furia del Libro estaba más mezclado, pero aún así vi. Pero en la FIC vos veías que había 40 publicaciones, 50 publicaciones. No de ese año, digo, en general. Pero porque me debo estar quedando corto, capaz, ¿no? Había una cantidad de publicaciones. Por ejemplo, todos los años ustedes entregan un premio. En ese premio hay alrededor de 12, 14 nominados que son de ese año. Eso hace un promedio de producción, porque obviamente no nominan a todos los que publican. Tiene que haber más o menos 2 veces ese número, por lo menos. Entonces estamos hablando de que salen 25, 30 libros nuevos al año, y eso habla de un momento súper fermental. Sí, como contexto, los últimos 2 años han salido cerca de 60 libros nuevos. Ahí está, me estaba quedando corto, sí. Este año vamos en cerca de 40 y quedan 2 meses muy fuertes, aunque sospecho que va a ser un poco menor el número, pero efectivamente anualmente entre 50 60 por lo menos. Y si se da el caso que acá se da en Montevideo Comics o en Argentina en la Crack One Boom, cuando llega la FIC va a haber libros nuevos porque la gente aprovecha el momento. Es el momento para tener un libro nuevo, y ahí va a ir el consumidor, digamos, cautivo. Sí, y aprovecho, bueno, pasarte el dato que hace 1 mes, 2 meses llegó Paulina Palacio a Planeta Uruguay, que es la autora que más vende actualmente en Chile. A mí me gusta mucho, es un estilo un poco manga. Ahí le puedes pedir a tu editor una copia que te muestre, porque Paulina Palacio es muy buena, está en España, está en Perú, creo, y ahora llegó a Uruguay hace poquito, está en Argentina. Bueno, ¿ves? Sí. Volviendo a la pregunta anterior, sería genial que Planeta hiciera esos cruces, al menos de los libros que publican ellos. Que tenés ahí el escollo de Planeta de Argentina de que no le da bola a nadie, ni a los otros planetas de los otros lados.
Pero bueno, así sea de que vos tenés que Planeta México, Planeta España, Planeta Chile, Planeta Uruguay, va cruzando lo que publica y tendrías la posibilidad de acceder a historieta iberoamericana, digamos, de manera mucho más accesible. Ojalá se dé. Sí. ¿Qué sería, así como especulando ya, como yéndose en la volada, qué factores faltarían para que como sudamericanos, como industria, nos empecemos a unir más? Es como el tema de el desconocimiento tal vez de las otras industrias, o es el tema de geográfico meramente, que muchas veces las distancias son muy largas, como para empezar a afianzar este vínculo. Una respuesta que ayudaría muchísimo y sería una política. Así como hay un Mercosur que permite una política comercial para un montón de cosas, yo me cansé de tener que pelearme con la gente de la aduana porque estaba cruzando 100 libros. Cuando muchos países, no me acuerdo cuál es el caso de Chile, creo que Chile sí pagan impuestos a los libros, ¿no? Sí, 19%. Bueno, en Uruguay y en Argentina no. Entonces yo debería poder cruzar mis libros sin problema o traerlos. Y siempre fue un problema, porque siempre te dicen, no, esto lo tenés que hacer con despachante de aduana. Pero si yo lo hago con despachante de aduana, ya el viaje hace que sea imposible de financiar. Entonces, sería necesario políticas que permitieran esos cruces. Por lo pronto ya ni siquiera te digo, pagame el flete para mandar los libros. Te estoy diciendo que me rompan las pelotas cuando los estoy cruzando yo, como una mula. Por lo menos que en la aduana no me rompan los huevos. Bueno, eso fue siempre imposible. Han pasado 20 años desde que yo voy cruzando a distintos países, y una de las principales razones por las que busqué editoriales para publicar los libros ahí era para no sufrir más las aduanas. Sí, es verdad, la edición local garantiza un montón de cosas, pero la primera razón por la que yo dije, che, yo no puedo seguir haciendo esto, era por las aduanas. En algún momento dado también, los políticos que tanto se llenan la boca de la integración cultural que tenemos en Sudamérica, tendría que reflejarse en algo que ayude. Y estoy pidiendo cosas mínimas, estoy pidiendo un permiso para que yo cruce mis libros y nadie, el aduanero de turno no me quiera sacar una coima. Eso como primer paso. Y después, no sé, a mí una cosa que en su momento trató de hacer Tomás Dassans, un editor francés que vivió mucho tiempo en Argentina, asociado entre otros con Carlos Reyes, hicieron un proyecto que se llamaba Sudamérica, con K, que era una revista que llegaron a sacar creo que 7 números. Era una revista semestral que se publicó en Chile, Argentina, Colombia y Bolivia, creo. Y ni siquiera estoy seguro que los 7 números se publicaron en todos los países. Creo que en Argentina sí, en los otros más o menos. La idea era publicar historieta latinoamericana en una misma revista. A mí eso yo hace rato que no soy más editor, pero si lo siguiera haciendo, ese es un sueño que me encantaría tener. Una revista donde decir, bueno, sale cada 4 meses y cada 4 meses yo publico en la misma revista historietas de Chile, historietas de Brasil, historietas de Argentina, Bolivia, Uruguay, Perú, todo Sudamérica. Buscar que sea una revista que pueda circular y que sea representativa y que pueda dar a conocer en cada uno de esos países a los de los otros. Existir un proyecto así me parece que integraría un montón. Así sean tiradas chicas, ni siquiera lo estoy pensando como y llegamos masivamente a kioscos. No, que haya 300 ejemplares en cada país. Y que sea algo que esté en la fábrica de historietas en Argentina, que esté en Shazam en Santiago, que esté acá en alguna librería que uno converse, ¿no? Que sea algo puntual. Pero que vos puedas decir, che, salió la revista tal que corresponde a este cuatrimestre y voy a conocer historietistas de todo Sudamérica. Oh, sí, suena genial, la verdad. Eso me parece un proyecto estupendo, que ya te digo, cuando lo trataron de hacer fue un quilombo y no funcionó, pero bueno, eso me parece que sería muy integrador. Sí, total. Una pregunta tipo que también hacemos en todos los capítulos, y en función un poco también de la hora. ¿Qué historietas en particular, productos culturales en general, pero ojalá específicamente historietas, marcaron la vida, no necesariamente como artista, sino que la vida de Rodolfo Santulo? Bueno, empecemos por las que mencioné hace un rato, Asterix, Lucky Luke, Tintín. Mi hermano Fernando tiene 12 años más que yo, y él trabajaba en una librería acá en Uruguay. Cuando yo tenía 8, 9, 10, 11, 12, me traía un álbum de esos al mes. Entonces, esos personajes a mí me marcaron como lector de historieta, como lector en general.
me parecen, nada, son unas historietas espectaculares, particularmente Asterix. Yo Asterix es una que cada tanto releo y redescubro, y ahora la está leyendo mi hija de 8 años, y también es buenísimo ver cómo se ríe una niña de chistes que en realidad después los lees de grande y encontrás que le habían puesto doble lectura. Después la revista Fierro de Argentina, que también cortesía de mi hermano, él la compraba todos los meses y yo la leía a escondidas de mi madre, porque la revista Fierro no era para niños, pero yo la leía a escondidas, había muchas muertes y muchas tetas. Y ahí leí un montón de cosas que me volaron la cabeza. Ya más grande, te diría que encontrar cosas dentro de los superhéroes que no me imaginaba. Con 16 años me leí Watchmen, por ejemplo, y fue tipo, ¿y esto de dónde salió? Eso me hizo buscar todo lo que pudiera de Alan Moore, y me leí V de Vendetta, y me leí La Cosa del Pantano. Después, ya de historieta argentina, sobre mis 20, leer Morcinder, de Oesterheld y Breccia. Leí El Eternauta también, a mí El Eternauta me gusta, pero creo que el impacto que descubrí con Morcinder o con Evaristo de Zampayo y Solano López, esas historietas me marcaron un montón. No sé si me marcaron como autor, te estoy contestando como lector, y descubrir que ahí había algo que me conmovía particularmente. Leer Corto Maltés, leer La balada del mar salado de Hugo Pratt, también me pareció espectacular. Leer mucho a Fontana Rosa, Inodoro Pereira, Buggy el Aceitoso, encontrar en las historietas de humor. Bueno, leer Mafalda, ¿no? Que uno a veces lo da tan por sentado, Mafalda, Contorito, Paturuzú, uno da como por descartado, pero uno lee todo eso cuando es chico y lo marca de alguna manera. Y ya en tiempos más recientes, ya más de viejo, te diría que hay autores europeos que a mí me han impresionado muchísimo. Paco Roca, el primero. Paco Roca con Arrugas, con El invierno del dibujante, con Los surcos del azar. Me parece un historietista impresionante. Manu Larsenet con Los combates cotidianos, él es francés, me encantó. Píldoras azules de Frederick Peters es otro gran libro. No sé, podría seguir todo el día, estamos en un problema, puedo seguir hasta las 12 de la noche tirando. Epiléptico de David B. Dentro del cómic gringo, todo lo que escribe Ed Brubaker y le dibuja Michael Lark, como por ejemplo, o como se llama John Phillips, todo lo que es criminal, me parece espectacular. ¿Qué más? Tardy, Jacques Tardy, el francés, La guerra de las trincheras de Tardy es brutal. Pero también es re injusto esto, estoy tirando memoria, me voy a olvidar de 7000 cosas. Voy a estar de noche y decir, no dije tal cosa. Pero bueno, ahí hice un surtido de cosas que me impactaron de niño y que me han impactado en tiempos más recientes. ¿Pudiste estar con Paco Roca ahora que anduvo por allá o no? Sí, que con Paco Roca no nos conocíamos en persona, habíamos cruzado mails y todo, pero por fin, después de como 10 años más de cruzar mails, nos encontramos en Montevideo Comics y nos fuimos a tomar una cerveza. Un tipo muy agradable. Sí, que estuvo, que envidia que haya estado ahí en Montevideo Comics. Y la otra también pregunta tipo, que más que pregunta es una invitación a hacer alguna recomendación de algo que estés leyendo, que hayas leído en el último tiempo. Es una invitación a los tres en realidad, nosotros con Jaco también vamos a recomendar, pero algo que creas que merece ser conocido, nombrado, de este último tiempo que hayas leído. Bueno, de historieta, ¿verdad? Sí. Acabo de terminar los 10 tomos de Dago, la edición de Dago posterior a lo que se editaba en Argentina. O sea, escrito por Robin Wood y dibujado por Carlos Gómez, dibujante cordobés. Que es todo lo que salió en Italia, no había tenido edición en español y lo sacó Comicar, una editorial argentina. Yo soy muy mal lector de Robin Wood. En su momento las revistas de Columba con esos colores espantosos nunca me llamaron la atención. Y lo he terminado descubriendo de viejo y encontrando un guionista impresionante. Bueno, estos 10 tomos, que son algunas aventuras de Dago en Europa y luego todo el periplo de Dago en América, realmente es una obra maestra. O sea, me sorprendió muchísimo y ya terminé, lo empecé en enero, fui leyendo un tomo por mes, terminé en octubre. Son 10 libros que me parece que
en la biblioteca de todo coleccionista de historietas que se precie de tal, tendrían que estar ahí los 10 tomitos. ¿Y qué otra cosa leí que me haya encantado? Bueno, eso me acordé porque además me ha venido acompañando mes a mes. Bueno, tienen ustedes una y pienso otra. En honor a todo esto que hablamos de cómic sudamericano, quería recomendar ojalá un cómic de cada país al menos que he logrado conseguir historieta. Empezando por Argentina con este cómic que la verdad me fascina harto. Y justo que estamos tomando el tema del guión, creo que el guión es maravilloso, el dibujo igual, súper buen dibujo. Un cómic que se llama Distancia, que es cómic argentino. Sí, lo tengo y lo leí, está muy bien. Es buenísimo, buenísimo. El guionista es JHC y el dibujante es Roa, o al menos eso sale acá en la... Son dos ilustres desconocidos que estos creo que lo primero que hacen. Y es impresionante. Es maravilloso, ¿cierto? La historia, para que la gente sepa, parte como una historia de Slice of Life, ¿no? Vida cotidiana de un chico que está en la universidad y una chica que está en el colegio, y como que son medios inadaptados, como que les cuesta un poco generar relaciones sociales, hay mucha distancia entre estas personas y el resto del mundo, y básicamente como que muestran primero la vida del chico, y a la mitad del cómic la vida de la chica, y finalmente hay un giro de guión de ciencia ficción que no puedo decirlo, no puedo revelarlo porque es un poco parte de la trama, que hace que todo conecte y que todas estas tramas de personajes que hemos leído durante toda la historia te resuenen y te generen empatía y te generen como, oh, quiero leer más. Es el primer número, sé que van a sacar más, y la verdad es que es una genialidad. El segundo creo que sale el año que viene. Oh, maravilloso. Distancias de JHC y Roa, cómic argentino, con un estilo muy manga, que toma mucho del manga, con unos flujos narrativos pero maravillosos, unas secuencias muy cinematográficas, unos diálogos maravillosos. La verdad es muy, 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 muy bueno. Lo leí y quedé loco, fascinado. Así que Distancia, cómic argentino. De cómic boliviano, quiero recomendar mi historieta, que yo lo mencioné antes en mi sección de joyitas del cómic sudamericano, pero aprovecho de nuevo a recomendarlo. Es un cómic básicamente que es un compilado de historias cortitas de Nicole Molleda y de Armin Castellón, que van desde todo, desde la historia de El Gato, por ejemplo, de una de las autoras, hasta una leyenda boliviana de un toro, etcétera. Son muchas historias cortas, muy muy buenas, la edición está preciosa. Mi historieta. De Uruguay no puedo no recomendar El Dormilón de Santulo, aprovechando que está acá, que está muy 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 bueno, editado acá en Chile por la editorial Anto, así que se puede conseguir acá en Chile, con un dibujo de Carlos Aón, que es la historia de una historia de ciencia ficción, ¿no? Este personaje que conocemos como el Dormilón, que queda criogenizado, ¿no? Para que en el futuro lo despierten, pero cuando despierta las cosas no son como él creía que eran, y hay una serie de problemas y en este mundo como post-apocalíptico, ¿no? Muy muy bueno. Ese vale también por Argentina, porque el dibujante es argentino. Perfecto, más encima en Argentina. Y también viene un segundo número. Eso vamos a hablar después, eso se viene después, ¿no? Y por último, de cómic chileno quiero recomendar La Sombra de Amatán, editado acá por Visuales, y de Wichaman, que es una historia autoconclusiva sobre también un poco esta historia como de coming of age, ¿no? Como transición a la vida adulta de unos adolescentes, que se ve enfrascado también en una mezcla con una cultura sudamericana y unos ritos. La verdad es que es igual, el dibujo de Wicha es genial, maravilloso, y la historia está súper súper bien narrada, es interesante, no sé, como que te deja así todo el rato como pensando en qué va a pasar después. Súper súper bueno y súper recomendado, La Sombra de Amatán de Wicha. Así que serían mis 4 recomendaciones, intentando abarcar lo más posible de Conozco en Sudamérica. Distancia, Mi Historieta, El Dormilón y La Sombra de Amatán. Sí, bueno, por mi lado quería recomendar Mi Novia Palestina, de Demetrio Baúl, que es un autor chileno que la otra vez lo hablaba con el Yanko, se ha ido convirtiendo en uno de mis favoritos. Me encanta su trabajo, él trabaja con acuarela, y es en particular la historia de su bisabuela, que viajó de Palestina a Buenos Aires para después llegar a Mendoza, y de Mendoza cruzar la cordillera a mula prácticamente. Y en ese cruce de la cordillera es donde se desenvuelve como lo central de la historia. Es muy interesante el trabajo que hace Demetrio. Además, la historia, uno se imagina al tiro una novela gráfica que incluye el nombre Palestina en este tiempo, que versa sobre el conflicto, pero no. Más allá que igual hace un pequeño guiño, se enfoca sobre todo en este viaje que hace su bisabuela. Se ganó un fondo en Chile, entonces lo estaba... Bueno, el conflicto ya de larga data, pero como el auge, esto ya estaba en producción antes de eso. Y yo sugiero mucho todo lo que tenga Demetrio Baúl en realidad. También hizo la adaptación de Arthur Cotton Pete de Nantucket. Y lo otro, Yanko, no sé si ya recomendé Caos en Haití. Creo que no. El otro es Caos en Haití, de
Javier Beque es el guionista y trabaja con 3 dibujantes, que son Gabriel Ibarra, Sebastián Lizana y Rodrigo Campos, que es básicamente una breve historia de Haití, podríamos decirlo, desde que, sobre todo, bueno, en realidad es de toda su historia, pero se enfoca en la intervención militar que tiene Chile en Haití, que yo me acuerdo cuando era chico que parecía que los chilenos fueron a salvar a Haití, después supimos que eso no fue tan así, hubo muchas menores de edad violadas, que quedaron embarazadas. Los uruguayos también mandamos gente, estamos en la misma. Se han ido saliendo cada vez más información. Y bueno, además estuve invitado a hacer el prólogo de la obra, lo cual me siento muy honrado. Y es interesante porque si bien hay 3 dibujantes distintos, logra como compenetrarse bien cada uno de ellos. Y lo último, recomendar una editorial, ya que estamos en modo Sudamérica, que es Rey Naranjo, la editorial colombiana. Colombia, espectacular. Que tiene muy buenas obras, un poco están muy cuidadas en lo material, pero además también el contenido es altamente recomendable. Yo tengo hartas obras, fui a Colombia hace un par de años y me traje hartas cosas de Rey Naranjo. No sé, Rolfo, si te acordaste de algo más o lo dejamos así. Sí, no. Hago trampa, pero porque lo tengo acá. Estaba mirando qué tenía en el escritorio que pudiera recomendar y tengo de Brasil y de Argentina. De Brasil tengo esta maravilla que ustedes oyentes no pueden ver, pero les estoy mostrando a mis entrevistadores, que se llama Las 3 Sepulturas, que es la adaptación de 3 cuentos de Lovecraft combinados en una novela gráfica. El guión lo hace Fabio Yabú y el dibujante se llama Fred Rubin, que es uno que estoy tratando de conquistar hace tiempo, porque tiene un estilo miñolesco. A ver si les puedo mostrar algo que se vean. Una mezcla de Miñola que se parece a Hawk de Argentina. Me encanta lo que hace y el libro este está buenísimo, es una aventura bien pulp. Y no hace mucho tiempo en Argentina, la editorial Loco Rabia reeditó en 3 tomos toda la historia completa de Álvaro Mayor, de Carlos Trillo y Enrique Breccia, que es una de las historietas más importantes que existen en Argentina, sin temor a exagerar, que es toda una especie de viaje onírico de la América ni bien conquistada, con una especie de peregrino que recorre y va viviendo distintas aventuras. Algunas ni califican de aventuras, algunas son simplemente él que se encuentra con alguien y conversa un rato. Está dibujado como los dioses y por fin, reunido en estos 3 tomos, la historia completa, que antes había que comprar revistas o tomos europeos. Es como por fin algo que uno tiene acá al alcance de la mano, o en mi caso, cruzando un río. Muchas gracias por las recomendaciones. Bruno, ya antes de cerrar el programa, porque aún me queda una pregunta importante, que es, ¿qué se viene ahora en el mundo de Rodolfo Santuro? Habíamos mencionado antes un pequeño spoiler de El Dormilón. Habíamos visto una imagen en Instagram. En mi caso les puedo decir más bien que qué se viene ahora, que acaba de salir. Por una cuestión de que lo que se viene ahora uno nunca sabe. Capaz que faltan pocas páginas y de repente pasan cosas. Acaba de salir en Francia El Dormilón 2, que se llama La Caravana. Va a salir en Argentina el año que viene y probablemente los amigos de Antu también recojan ese testigo, que es una nueva aventura en el mundo del Dormilón. Nos fue muy bien en Francia con la edición francesa y el editor de allá nos propuso, bueno, porque no se imaginan cómo seguiría la historia, lo cual con Carlos alguna vez habíamos conversado, qué pasaría. Así que nos pusimos en campaña y lo hicimos este año y acaba de salir en Francia, saldrá en español el año que viene. También acaba de salir en Argentina y en Italia una novela gráfica que se llama El pasajero del U-977, que es una historia de terror y submarinos nazis que dibuja Carlos Baroselli, que ese también es probablemente el libro como más fresquito que tengo. Y hacia el año que viene, y arriesgándome, podría decirles que hay 4 o 5 libros que están o terminados o a punto de terminarse. Entre ellos hay uno con Sergio Ibáñez, que es un dibujante, también dibujó Dago mucho tiempo, un dibujante argentino. El libro se llama Rattenkönig, que es una expresión alemana de una rata, un rey rata medieval, que es una de terror también. Con Adrián Iglesias, más conocido como El Santa, que es su apodo, hicimos una aventura medio pulp que se llama La Red, que ese también estamos a unas
15, 20 páginas de terminar. Estoy terminando con Marcos Vergara un libro que nos ha llevado 7 años hacerlo, que se llama Francisco y Angustias, que es la historia de mis abuelos, desde que estuvieron en España, cómo se conocieron y cómo terminaron viniendo de Galicia a Uruguay, no escapando del franquismo, pero sí decidiendo no vivir bajo Franco. Es un libro que me es muy, muy querido, y estamos a 10 páginas de terminarlo, y bueno, hay que después ver dónde lo editamos, ¿no? Pero el libro en sí se está terminando. ¿Qué más? Me puedo estar olvidando de muchas cosas, pero porque es el problema que tiene trabajar en mucho en simultáneo, que de repente haces una semblanza y das, ¡ay, me olvidé de! Estoy trabajando con una dibujante española que se llama Carol Medina. Con ella hicimos una adaptación de una novela de Lorenzo Silva el año pasado, y ahora estamos trabajando en un libro juntos nuevo, que es una historia de terror rural ambientada en Asturias en la década del 60, que me hizo mirar mucho de mitología asturiana, que me ha divertido mucho. Hay trenes, hay revolucionarios antifranquistas y monstruos. No sé qué más. Todo lo que es divertido en este mundo está junto en esa historieta. Y con Carol además trabajamos de manera increíblemente bien. Eso es una regla, con todos los que estoy mencionando se trabaja muy muy bien. Sigo trabajando con Manuel Loza y el Santa, pero en ese caso el Santa como colorista, en una aventura de un personaje que se llama Nathaniel Fox, que sacamos un libro de él el año pasado, que se llamaba Nathaniel Fox y la tumba de Humayun, y ahora estamos con Nathaniel Fox y la tierra hueca, y si le hacemos caso a Manu vamos a hacer como 10 libros de Nathaniel Fox, si nos da la vida. No sé, que me debo estar olvidando. ¿Qué más? A ver, miro acá los papelitos. Estoy trabajando también, pero eso no lo voy a terminar el año que viene, en 2 libros para la revista de Loco Rabia. Uno que se llama Cuatro Guerreros, que es una historia de samuráis. Uno que se llama Moró, que es la isla del Doctor Moró de H.G. Wells, pero pensada como de piratas. ¿Qué más? Y no, creo que por ahí podemos ir terminando. Un montón. Me debo estar olvidando de algo, seguramente. Hay harto Rodolfo Santuro para los lectores. Eso o me muero y dejo inconcluso un montón de cosas. Son las dos opciones que hay. Para la gente que está escuchándonos desde Chile, sabe que pueden encontrar Bajo el ala del cóndor en cualquier librería, está publicado por Planeta, y El Dormilón bajo editorial Antú, y como ya dijeron, probablemente en un futuro próximo se venga el Dormilón 2. Nosotros estamos esperando con ansias porque como no somos re fanáticos del Dormilón. Y en la FIC va a haber un lanzamiento especial, mirá qué bueno que me acordé, que se llama Yugoslavia 1992, sí, editado por Acción Comics, que reúne los 2 primeros capítulos, son historias autoconclusivas, igual, que estamos haciendo con Gonzalo para el magazine digital Aces Weekly, que es de David Lloyd en Inglaterra. Nosotros venimos haciendo historietas autoconclusivas, muy, muy despacito, pero las 2 primeras van a salir en una revista por Acción Comics el fin de semana de la FIC. Bueno, en verdad este capítulo se va a grabar después de la FIC, así que ustedes que fueron a la FIC. Claro, ustedes que fueron a la FIC. Qué bueno que ya compraron. Bueno, pero si no lo consiguen en la FIC, estoy seguro que va a seguir disponible en algún... Creo que es una tirada chica, pero bueno, si no se agotó en la FIC, podemos encontrarlo en algún lado. Exactamente, ya saben, en las redes de Acción Comics. Bueno, y a propósito de FIC, también están nominados por el Dormilón como mejor publicación extranjera editada en Chile. Ya ganó. Mejor extranjera editada en Chile, exactamente. Felicitaciones, no sabemos cómo salió. Felicitaciones por tu propio FIC, Rodolfo. Sí, pero es muy bueno el Dormilón, te hemos dicho. Creo que lo hemos recomendado antes también en algunos capítulos. Gran trabajo con Carlos. Sí, buenísimo. Sí. Y en el segundo nos divertimos mucho más. Pregunta, ¿es independiente o tienes que leer el 1 para poder leer el 2? No. Digo, si lees el 1 vas a entender qué hacen ahí, básicamente, en el edificio. Pero en el 2 hay un resumen. O sea, dice, pasó esto, y lo que nos importa es que ya no se pueden quedar en el edificio, básicamente. Uf, ya me lo dijiste todo con eso. Así arranca, ya no se pueden quedar en genial. Pucha. Yo no acá con sueldo de artista. Intentando comprar te lo mando PDF, no te pongas mal. No, genial. Oye, Rodolfo, ya cerrando, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. La verdad es que la pasamos muy bien. Por favor, fue un placer. No sé si quieres decir algunas palabras finales para cerrar. Yo
creo que ya hablé muchísimo, me parece que ya dije todo lo que podía decir y más. Y cosas que no debería haber dicho, seguramente también las dije. Así que nada, muchas gracias por la paciencia, por el espacio. Cuando quieran, y ojalá nos veamos pronto acá o allá. Sí, sería genial. ¿Bruno? Sí, yo, bueno, extenderle agradecimiento, Rodolfo, por venir. Además, pudimos conocernos el año pasado a propósito de esto de cómo recibir con los brazos abiertos, que con Yanko llegamos de rebote ahí a compartir con los invitados de FIC y muy ameno, muy grato siempre conversar contigo. En un restaurante espantoso. Sí, el peor restaurante de Santiago. Hablamos mucho porque se demoró como 3 horas en llegar la comida. No era lo que queríamos y llegó frío, además. Espantoso. Pero bueno, la charla estuvo muy bien. Sí, eso sí. Les dejo un abrazo enorme y nada, seguimos en contacto. Sí, muchísimas gracias, Rolfo. Que estés bien. Hasta luego. Chao, Rodolfo. Yo para despedirme quería recomendar Escribir con viñetas y Pensar en bocadillos, que es un manual de cómic de guión, que yo creo que aprovecho de decirlo ahora que estamos hablando de guión. Muy muy bueno para gente que solo quiere hacer guiones de cómic y pueden encontrarlo en Busca Libre. Muchas Y con eso cerramos Divagando en Viñetas, tu podcast de historietas. Se van. Puta que somos buenos.